Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña en esta noche de miércoles, verdaderamente. Pero un día negro, donde hace un rato nada más tuvimos la marcha contra la violencia de género bajo la consigna Ni Una Menos, donde mañana tenemos otra marcha, en ese caso por mayor seguridad, la marcha hacia la Torre Ejecutiva. La semana que viene, el martes, interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Y es en ese contexto que hoy, en nuestro informe central, vamos a compartir los análisis de especialistas, de jueces, de fiscales, pero sobre todo los testimonios de las víctimas de los delitos. Esos ciudadanos de bien que ya están desesperados y no saben qué hacer para luchar contra la delincuencia. En un contexto donde claramente el Estado no da abasto, si bien nosotros procuramos ni más ni menos que cumpla con su rol básico de darnos protección. Para calibrar la magnitud del drama que se está viviendo, es que hoy vamos a abordar el tema de la inseguridad. Porque, como entienden muchos, estamos cercados por los delincuentes y a partir de este momento, ese es nuestro santo y seña. Muy buenas noches, en vivo como siempre, a las 11 menos 20 de los estudios de Monte Carlo, TV Canal 4. Alejandro Bicho Amaral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. César Checho Bianchi, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen miércoles para todos en sus casas. Sí, tenemos mucha cosa para el día de hoy, varias repercusiones que generó el programa pasado sobre las denuncias en la OCE, esa canilla abierta en la OCE, como leímos en titular. Inmediatamente después del informe, por los sondeos que hicimos, me decían, muchos están festejando en la OCE, porque hacía años que estaban siendo testigos de estos actos de corrupción. Otros, unos pocos y la minoría, estaban bastante nerviosos, ¿no?, por todo lo que se había denunciado acá en el programa. Bueno, algunos de los involucrados directamente se lo veía, me decía, con los ojos rojos, ¿no? Pero no dijeron ni una palabra. Hubo gente que se reunió con ellos en el día siguiente, el jueves, hermetismo absoluto. Más allá de que el día del programa, el miércoles, nos decían que los principales jerarcas involucrados tuvieron una reunión en el edificio central en Carlos Roxlo, y al día siguiente, el programa, 8:30 de la mañana, también estaban allí reunidos. Vaya a saber uno que habrán hablado, alguna pista tenemos, pero hacia afuera después, nada. Preocupación seguro. Seguro. ¿Pudiste hacer algunas consultas vos, Checho? Sí, por un lado recogí a nivel de testimonios las mismas sensaciones que decís vos. Por otro lado, a nivel de directorio, cuando quisimos saber si se habían tomado algunas medidas a propósito del informe, hoy quise hablar con Gerardo Siri, el secretario general de OCE, con quien hablamos para el informe. Estaba reunido porque hoy precisamente era la reunión de directorio. Hablé sí con Vilibaldo Rodríguez y ambos coincidían en dar como novedad que se decidió ordenar, el directorio de OCE ordenó 2 nuevas auditorías que se suman a las investigaciones ya existentes. Estas nuevas auditorías internas están basadas en la compra de herramientas costosísimas, equipamientos costosísimos que desaparecieron como por arte de magia, que no se los veía, y a el exceso en la compra de hipoclorito de sodio, específicamente. Son cantidades, como damos cuenta la semana pasada, impresionantes, a tal punto de que cuando esta persona en cuestión, Pablo Marroche, dejó de estar encargado de las compras de cloro, las adquisiciones de la OCE bajaron en un 70%. Ahora, el cloro que compra la OCE bajó en un 70%. Cloro, además, que no iba a parar a cañerías, ¿no? Lo decían ellos mismos en el informe, porque si no todos estaríamos con gastroenterocolitis. Bueno, entonces se investigarán a otros funcionarios que no estaban siendo investigados hasta el momento. Claro, si bien los expedientes, estas investigaciones internas no tienen nombre y apellido, sí me decían, digamos, off the record, que seguramente se investiguen los nuevos nombres denunciados a raíz del informe con la ampliación de estas investigaciones internas, que por otro lado tienen el orden de que comiencen a investigarse ya, de forma urgente, estas auditorías internas. Uno tiende a aplaudir estas cosas. Yo la verdad, que al revés, me da ganas de putearlo. Digo, porque nos están tomando el pelo. Hace 10 años que estas cosas vienen ocurriendo. Y lo dijeron los... ¿Cuántos testimonios? 2 personas informantes que no quisieron dar su identidad. Más otros 2 que escribieron textos escritos. Otros 2 con los que hablamos. Y otros 2 o 3 que me lo confirmaron todo, pero no quisieron dar nota. ¿Y cuántos funcionarios de la OCE que por algo festejaban que sabían que esto venía ocurriendo hace años? Y ahora tiene que salir un programa de televisión para decir el rey está desnudo, era una obviedad. Bueno, vamos a investigar estas cosas, hacer auditoría.
es para calentarse más que celebrarlo y aplaudirlo. Sí. Pero ocurrió y por supuesto que vamos a seguir esto, vamos a estar atentos a ver en qué terminan estas investigaciones. Ahora, no solo la OCE barría para debajo de la alfombra, también esto, a ver, es patrimonio de cualquier grupo de poder o de interés, empresa pública o partidos políticos. De hecho, el Partido Socialista, quien estaba involucrado por muchos de los informantes, apañando a través de algunos de sus dirigentes o personas allegadas estas maniobras, emitió un comunicado, ¿verdad? Sí, antes de leer algunos fragmentos, permitimos un detalle, un comunicado que no agregó nada nuevo que no se haya dicho en el informe. Porque vos habías hablado con Mónica Xavier. Exacto, y lo que dice el comunicado es una aclaración de Mónica Xavier, que la dijimos acá en el piso. Sí, tal cual, tal cual. Vamos a leerlo. Específicamente en su a eso. aspecto central, ¿no? Así es, dice el comunicado, frente a la denuncia realizada por el programa Santo y Seña respecto a los señores Marroche y Evia, dice Marrone pero es Marroche, denunciados por presuntas irregularidades en OCE, estarían siendo amparados por la cúpula del Partido Socialista de dicha empresa pública. El Partido Socialista manifiesta que esas personas no son ni fueron afiliados a nuestro partido. Consultada unas horas antes de emitirse el programa, nuestra secretaria general, senadora Mónica Xavier, manifestó al periodista la no vinculación al partido de las antes mencionadas personas. ¿A vos? A mí mismo, y lo dijimos acá. Sí. Al mismo tiempo reafirmó la pertenencia a la organización de la escribana Susana Quiruja y del ingeniero Gustavo Lorenzo, dando testimonio no solo de su larga militancia socialista, sino de la idoneidad moral y técnica de ambos profesionales. Bueno, vamos a ver esa idoneidad moral y técnica del gerente general de la OCE, Gustavo Lorenzo, el ingeniero, y de Susana Quiruja. Pero en relación a Marroche, nosotros aclaramos que él originalmente era comunista, pero que después se fue acercando, a través del astorismo, se fue acercando a los socialistas. Me decían, y esto se lo digo a la gente del Partido Socialista que se preocupó en sacar ese comunicado, que hasta hace muy poco Marroche se jactaba de su impunidad en la OCE. Y es más, él decía, mi mujer tiene banca con los latas. Los latas se le llama, obviamente, a los socialistas. Mi mujer, la esposa de él. Que de hecho, vos te referiste a ella, además. A María Rosa Crosa, que era la secretaria de Finanzas de FOSE, de la Federación de Funcionarios de OCE, que tras un periodo entre 1997 y el año 2000 en que ese sindicato había quedado financiado, se había hecho una auditoría interna y terminó con varias sanciones, incluyendo a María Rosa. Pero hablame en plata, Crosa. ¿por qué? A la mujer de Marroche. Porque sacaba préstamos y le daba préstamos, porque Marroche sacaba préstamos de FOSE, que se lo daba la Secretaría de Finanzas, liderada por su mujer. Bueno. O sea, su mujer le daba el préstamo. Claro. Sí. Ahora, más allá de Marroche, el Partido Socialista, como decíamos, sí reconoce la pertenencia a su sector del gerente general de la OCE, Gustavo Lorenzo, y de Susana Quiruja. Bueno, si serán cargos importantes. Nos decían que es imposible que estas cosas hayan ocurrido durante años en la OCE sin que el gerente general estuviera al tanto y por lo tanto de alguna forma siendo cómplice. De hecho, estaba sindicado como que apañaba y lideraba toda esta suerte de protección o blindaje por fines políticos. Y la otra, de que el Partido Socialista dice que tiene idoneidad moral y técnica, Susana Quiruja, es nada más y nada menos que está al frente de jurídica de la OCE. O sea que es la que tiene por delante estas investigaciones y estos expedientes, nada más y nada menos. A todo esto nos llegó un mail de uno de nuestros informantes que se enteró obviamente del comunicado y decidió escribirnos lo siguiente. Sí, que nos dice que estando en total conocimiento de la realidad interna de OCE y habiendo visto su programa de la semana pasada, vi con beneplácito que los hechos denunciados al respecto del robo sistemático de hipoclorito de sodio, equipamiento, materiales y herramientas costosas por parte del funcionario Pablo Marroche tomen finalmente luz pública luego de 10 años de abuso sostenido, incomprensiblemente encubierto. Hemos visto también esta semana el comunicado al respecto que emitió el Partido Socialista, donde aclarando algo evidente, toma absurdamente distancia de los funcionarios Rafael Evia y Pablo Marroche, haciendo constar que esos funcionarios no fueron ni son afiliados a este partido, lo que por otra parte no fue dicho en Santo y Seña. De hecho, se aclaró que no eran afiliados. A ver, uno puede no ser socio de un club de fútbol y ser hincha fanático de ese club de fútbol. Yo no soy socio nacional, con eso te digo todo. Por ejemplo. Sigue el mail, ¿verdad? Y el mail dice, es importante que el telespectador sepa que al señor Marroche, así como a su esposa y prestamista personal, María Rosa Crosa, de quien hablábamos, los une, junto a otros miembros principales del Partido Socialista, de OCE, la desventura histórica de haber sido sancionados por mayoría absoluta de la masa de afiliados al sindicato en todo el país por haber
utilizado dinero del sindicato en provecho propio. Lo que contabas hoy. Fue el propio Partido Socialista el paraguas político que los cobijó y desde cuyas estructuras emprendieron el paulatino retorno a Fosse. Es bajo estas particulares condiciones que el señor Pablo Marroche, junto a otros, fue sistemáticamente protegida por Carmen Anastasia, una antigua militante socialista, también sancionada en aquella oportunidad, hoy de enorme influencia interna en lo partidario, la que desde hace 10 años ostenta inexplicablemente el cargo de asesora del directorio de OCE, a pesar de su evidente incapacidad en cualquier tema específico, dice este comunicado. Fuerte. Bueno, le pega también a una socialista, Anastasia. ¿Está nombrada Anastasia en el comunicado de OCE? No, porque yo no nombran a lo varios, ¿no? mencionar. Ahora, termina diciendo el MEC que es ingenuo pensar que el beneficio que evidentemente extraía Marroche mensualmente de OCE fuera de su exclusivo uso personal o familiar, siendo que han existido siempre estos extraños grupos de ángeles de la guarda que operaron siempre en su entorno, poniéndolo convenientemente a salvo. Es claro que el Partido Socialista, en honor a su trayectoria, debería estar mucho más atento a la conducta de sus afiliados. Y acá la legítima duda de cada uno de nosotros es, bueno, ¿será que el Partido Socialista no está tan atento a la conducta de sus afiliados? ¿O será que sí, no hay forma de no saber estas cosas, pero como tantas veces el reflejo político supone negar las cosas que puedan perjudicar a la colectividad? Como sea, nosotros estamos acá para que todo se sepa y es por eso que lo estamos poniendo en conocimiento de ustedes. Y antes de terminar el capítulo de OCE, vamos a recordar también que el miércoles pasado un ciudadano se había comunicado con nosotros y nos había contado que él había hecho una denuncia ante la propia OCE al tener conocimiento de que un camión con hipoclorito que se dirigía a la OCE de 33 se había desviado en el camino porque recibió una llamada de Presidencia de la República, eso contaba, y él denunció eso en la OCE, para que descargara miles de litros de hipoclorito en un campo vecino al que supuestamente era propiedad del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, específicamente, que había llevado 2.500, el que hacía la denuncia era el vocero de su amigo, digamos, a quien prefería no mencionar, pero que su amigo, que era el fletero, digamos, de algún modo de este hipoclorito, había llevado 2.500 litros de cloro a una finca en 33, de donde se decía era vecino el vicepresidente Raúl Sendic. Hoy nos llegó un comunicado, justamente del vicepresidente de la República, que en su tramo medular, ¿qué dice? Dice lo siguiente: el programa Santo y Seña y a la opinión pública queremos dejar expresamente claro que el señor vicepresidente de la República, Raúl Sendic, no es vecino de 33 y mucho menos de ningún empresario, ya que no posee ningún campo, metro cuadrado, terreno o hectárea alguna, ni en el departamento mencionado, ni en ningún otro del Uruguay. Y firma la Secretaría de Comunicaciones del Vicepresidente de la República y Presidente de la Asamblea General, Raúl Sendic. Bien. Un detalle, no decía LIC, decía Raúl Sendic. No decía, licenciado. Raúl Sendic a secas. Esto es importante, ¿no? Sendic dice que no tiene ni un centímetro en el departamento 33, ni campo en ningún lado. Bueno, será así, no sé, también decía que era licenciado y no lo era, pero démoslo por bueno. No quita la gravedad de la denuncia que hacía la persona que la radicó ante la OCE, de que un camión recibía la orden de presidencia de desviarse y dejar miles de litros de cloro en un campo, ¿tá?, de un particular, donde él contaba que entre otras cosas había gente que tenía la apariencia de ser personal de seguridad, que incluso al chofer del camión le dijeron que no podía bajar el celular, que no quería que sacara fotos ni nada, y cuando preguntó esto de quién es, le dijeron del vicepresidente de la República. Estarían mal informados, no sería, pero es importante dejar constancia de eso. Sí, y lo importante es que este hombre formalizó una denuncia, no es que la rumoreó, que habló, que formalizó una denuncia. Yo hablé con una persona, periodista de 33, y creo que vos hablaste con otra, me dijo, acá hay un rumor de que Sendic tiene en 33, pero obviamente no nos podemos basar en rumores, ¿no? ¿Vos pudiste hablar con alguien? Me dijeron lo mismo, que se dice que tiene algo, pero que no lo tiene confirmado. Bueno, ahí entramos en la otra, ¿no? Claro. Yo puedo tener un campo y tener el campo a nombre de fulano, testaferro, y bueno, anda a demostrarlo. Pero bueno, independientemente de eso, acá lo grueso era otra cosa, es lo que denunciamos, y nos alegramos y nos calentamos de que ahora la OCE se ponga a investigar. Pero vamos a pasar a nuestro informe central del día de hoy. No vamos a hablar de China. No vamos a hablar de TLC con China. No, está equivocado. Por lo menos nos hace reír un poco. ¿Eso es japonés o chino? ¿Es mandarín? Hace mandarina, comí tangerina. ¿Comí tangerina? Bueno, está bien. Cuidado, le queda olor. Semilla. Está. ¿Qué hace, abejón? No me digas que usted participa de la delegación a China. Se va a desgraciar.
seca en la luz. No, ¿Qué dice? la luz Por favor, seca la luz. explíqueme qué está haciendo así. ¿Vamos a tener TLC con China o no? Sí, yo me voy a abrir los ojos porque no sé cómo hacen para manejar acá en China con los ojos cerrados, los tipos. Ahora Porque están todo el tiempo así, debe haber unos choques, debe haber un montón de choques ahí, con todos los autos chinos que hay. Bueno. En el lugar donde se come con 2 palitos, porque la verdad con 2 palos usted tira en China porque son un montón, las cosas son mucho más baratas. Sí. Y va a salir, para mí sale el TLC, ¿verdad? Para mí y sale. me quedo acá. Para mí sale. Pa' mí sale. Buenísimo. Pa' mí Macri- sale. Macri ya sale. dijo No. que le gustaría con el Mercosur. Yo para mí, Yo para esa mí- frase yo para mí ¿Pienso está de buenísimo. qué? que he escuchado de Bueno. varios comunicadores. Yo para mí, Es buenísima, es buenísima. que Yo es para mí una es Dalí del idioma español, del lenguaje castellano. Ay, ¿no? Un lo vieron argumento y le incontestable. además. Claro, yo para mí y pienso de qué. ¿Pienso de qué? Bueno, Esa es tremenda. usted para Y usted- me quedo acá, Ignacio, me quedo acá. ¿En China se queda? Ignacio. Claro, porque ¿Por qué? ¿qué hay acá? Gente, hay mercado. Sí, mercado Como hay. una Gente fábrica de hay. pañales acá. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Una qué? Una fábrica de pañales, y no paran de nacer. La hace toda. Usted levanta una piedra y hay un chino. Sí, señor. Usted levanta un buzón, hay un chino. Miles de millones. Usted va al baño, levanta la tapa, salen 3 chinos. Porque la gente no sabe dónde están acá en China porque son de un país que está lleno de gente. Sí, obviamente, es Es gente, no hay superpoblado. plantas, hay gente. Y bueno, por eso ese Plantan mercado chinos, no se no importa. nacen, los plantan, No sea bobo. se reproducen. Pero el nos chino importa tiene ese una mercado. pecera con 3 chinos adentro. No, por favor, no se estuvo. ¿Qué está diciendo? Pero Nos esa- interesa ¿cuántos esa son? cantidad de chinos, es un mercado gigante. 1000 por y eso pico millones. el TLC. ¿Cuántos millones? sé 1000 y cuántos pico mil. de millones. 1000 y pico millones, todo el mundo. Bueno, Es todo el mundo está en China. todo el mundo, Ok. todo Y el se mundo. queda allí, entonces. Todo el mundo. Además me dan ganas de jugar. Entonces, toda esa gente, ¿por qué no los coordinan a todos? ¿Cómo? Porque Coordina está a todos bravo, los pues chinos. son un montón. Claro. Y claro, ¿Cómo lo pero, querés coordinar? un silbato y los 1000 millones, salten todo, se mueve el planeta. ¿Te acuerdas cuando se Pega hizo? un pitazo y dice, ahora todos los chinos corriendo. Y a los 10 minutos tiene un chino en la casa. Porque arranca a salir para todos lados. Bueno, es no lo que tiene. podemos, tengo una idea. ¿Qué idea? Que, ya había otra vez me empiezo a tocar, no sé por qué me Ay, toca. cuando arranca. Esta es seda Es china. temprano, ¿eh? Además esta es seda china. No llegamos a las 11 de la noche. Vamos, Ay, sí. ¿Qué idea? es hermoso. ¿Qué idea tiene? ¿Cuál es la la idea? carbonera me, abajo. me toco y me gusto. ¿Cuál es la idea que tiene? ¿Por qué no podemos en el TLC Sí. vacas por chino? Y un departamento, por ejemplo, Tacuarembó, no sé, Salto, Candelones, Sí. exclusivamente de chino. Traemos chinos. 500.000, ni siquiera digo 1.000.000, 500.000 500.000. pa' Y los poblar. tipos, ¿qué es el chino? El chino usted le da 2 pesos y el tipo le labura 45 horas seguidas. Es eso, el tipo es honorable, tiene esa cosa. Usted de dice que sí. Debo servirte, soy chino, debo servir. No, No lo compre, Usted le da una barrita de cereal y el loco le tira 3 días. Bueno, 4. está bien, laburante. Entonces, el loco labura por nosotros. ¿Qué es lo que queremos nosotros? No trabajar. No labura. Somos 3 millones de personas que no queremos trabajar. No. Son 500.000 chinos que decimos laburen todo el tiempo y no laburamos más. Bueno. Hay paro supergas, el chino repartiendo supergas. Ah, se arregló. Se Hay arregló. paro de transporte y los locos salen con los carritos esos que andan, vio que andan todo el tiempo así. Pedalean un Leyland Claro. ahí. Hay paro de taxi, el tipo Uy, va. uy, uy. Claro, salen todos con bien que andan con los carritos todo el tiempo así. Son 500.000 locos laburando. Y están podridos. ¿No vio que en el estado de China, cómo se llama la república? ¿Qué? La República La Popular República China. Popular Sí, China, el sí. movimiento, el MPP, Movimiento Popular Chino. ¿Qué? ¿Qué va a decir? Los locos tienen, esto es verdad, tienen que viajar una vez por año porque no soportan estar todos juntos. ¿Cómo dice? ¿Sabía ¿De eso? qué me está hablando? El chino tiene que salir del país una vez por año. ¿En serio está hablando? Te digo en serio. ¿Está tomando el pelo? Sí. Ya no se sabe cuándo habla en ¿Vos tenés que serio. salir del No, país? amigo, no me ¡Está dan bola, loco! boludo. Usted ¿Cómo habla vas a en salir serio y del no se le país? cree. El chino tiene que ir. Porque, Álvaro, ¿Por ¿usted qué? sabe A lo que ver, vivir ahí? ¿por qué? Porque no se van, entonces el tipo tiene que... Agarramos 500.000 y laburan para nosotros y ya Está, está. hágalo. Pero le digo en serio, Tráigalo, no me creo. tráigalo y acá a Le ver quiero si decir que no sé si llega el poblamos la monólogo porque en campaña. este momento estoy en China, obviamente. Bueno, ¿no? apúrese a ver si llega dentro No, estoy de una buscando horita más o dónde menos. está la China. ¿Eh? A ver dónde está Epa. la China. Que Es otra ando China. precisando la Esa es otra China. Sácalo, llévatelo por favor. Y ahí Llévatelo. en China es donde las mujeres dicen que los hombres son todos iguales, ¿no? Ahí es verdad. Por favor, está. ¡Déjalo, Gustavo! ¿Le quieres sacar el lugar de humorista a Gustavo? Bueno, pero- Por favor, abejón. Cuando vi que no lo hice. Ahí viene. No, que no puedo creer. Este es podrido. Si haces un chiste, hacelo bien. Hacelo bien.
Un chiste manija que hicieron los Clappers del 74. ¿Qué hace vos si mandalo prender la croma? Anda el croma. Anda, voy a dar el informe. Anda el croma. Ahí está. Bueno, seguridad, vamos a hablar en serio. Seguridad. En serio tenés que hablar, ¿eh? No. Muy bien. ¿Te robaron alguna vez? Fuera de joda, te pregunto. No, por ahora no. ¿Por ahora no? Ahora que te Te veo. robó Chicho, te robó los chistes. Ahí va, te robó el lugar de humorista. El que me roba todos los viernes es el Checho. Un chiste del 74 de los Clappers hizo. Ahora te quedás acá, que vas a hacer allá. Sí, que sí. vas a hacer chechón en vez de abejón. Anda el croma. ¿A vos te robaron alguna vez? Hace muchos años, tenía como 16 años, me rapiñaron en la calle. Me sacaron una campera a unos campeones. Bueno, a mí el auto no sé cuántas veces me rompió el vidrio. No sé qué. Bueno, en mi casa hace una semana A mí también. me rompieron el vidrio del auto, pero es como que me roben nada. ¿Quién no? Y Un bueno, autito. ya sabemos que no es Bueno, en ninguna este novedad. programa también tuvimos la demostración. ¿Te acordás que le hiciste el reportaje a un chorro que rompía con la piedrita y rajaba el vidrio? Explicaba cómo hacía para afanar los autos, ¿no? Sí, y cómo la cárcel lo perfeccionó en el arte del afano. Sí, eso fue Una así. universidad. Sí, esto es así, ¿no? Universidad del delito, ¿no? Como se le Ya llama. metí 2 serias. Te iba a decir, El aplauso, lo estoy arruinando. Es que yo la serie la meto bien. ¿Vos La sabés que serie la meto bien. Y él las enjoda, las mete mal. Ya me estoy perfilando. Vos sabés Sí, que me está Ignacio. gustando esto, ¿no? supuesto. Ve, hablame, a ver de qué Sacate el podemos hablar. gorrito solo Por para... supuesto, esto es de verdad, esto es de verdad. No, Cuando lo vamos a hago, lo hablar hago de bien. otro tema de coyuntura. Clinton y Trump. El Estaba debate. viendo, arrancó ahora justamente a las 22 horas Estaba el bien. debate. Es verdad. Estaba viendo el debate, cada cual llevaba, era en Las Vegas, ¿verdad? Sí, muy bien, Y cada muy cual bien. llevaba un invitado. También es muy interesante. Tendría que hacerse acá. Porque, por ejemplo, Donald Trump llevó un invitado que tenía que ver con Clinton, ¿verdad? ¿sí? Directamente, sí. Y Clinton también llevó 2 invitados. Y son los invitados especiales que también intervienen como testigos del debate. Estaba totalmente vestida de Aplauso, blanco. por favor. aplauso. ¿Recuerdan? El señor periodista Beijón, consagrado en esta oportunidad. Me gustaría recordar también un famoso debate entre Nixon y Kennedy, donde Kennedy le saca ventaja a Nixon por cómo fue vestido, debido al contraste que generó en la escenografía. En este caso, Hillary Clinton fue totalmente de blanco, generando un contraste en la escenografía. Mirá. Está más despegada, por lo tanto también está más despegada en las encuestas. Esto es un estudio semiótico. Es un estudio semiótico Bueno, comprobado. pero es verdad que Trump ahora le está pegando como la corrupción Sí, totalmente, personificada en totalmente. Hillary. Además, Y no es casualidad. cada debate tiene un tema específico. ¿verdad? Ahora el tema de esta noche era... No recuerdo. Lo No maté. recuerdo, estaba escribiendo el guión para esto que hago. Y para que otro venga a sacarte Para que los esta hijos. changa, para que me arruinen acá. ¿viste? Ahí está, Checho. Adelante, chicos. Bueno, vamos a ir con el informe, entonces, este informe sobre la inseguridad. Y quiero leer un mensaje que nos llegó de Ana Laura, que yo creo que resume en gran medida la magnitud y lo dramático de la situación de la inseguridad. Fíjese que ella dice: muchas gracias por mostrar la realidad del país, que ya se fue al carajo. Cuántas muertes, qué horror, todos los días muere gente inocente. Acá en mi barrio hay un joven que roba taxis, salió hace 2 semanas de la cárcel y sigue en lo mismo. No cambió, claro, estuvo solo 4 meses después de haber robado y apedreado muchos taxis en Teniente Galeano. Y ya está asolando otra vez a los taxis. Y por si fuera poco, un taxista lo tiroteó hace 2 días, pero tuvo suerte y la verdad la gente está cansada de esta situación. El joven es mayor de edad ya, pero actúa con total impunidad. ¿Cuántas veces vemos y sentimos eso, no? Los vecinos no podemos salir porque te desvalija la casa. Él y compañía actúan como si fueran los dueños del barrio. Toda la gente de bien se está mudando porque pasan a los tiros. Parece el lejano oeste. Estamos rodeados de delincuentes lamentables. Bueno, no es casualidad que el título del informe de hoy sea Cercados por delincuentes. Y es lo que vamos a ver a continuación, la primera parte del informe a cargo de Bicho Amaral, que obviamente, recoge también este sentimiento, ¿no? Está plagado de testimonios, de mucho dolor, de mucha impotencia, de gente que ya no sabe lo que hacer y gente además que algunos de ellos están dando su testimonio porque están vivos de milagro. Por supuesto que también vamos a abordar el caso de Heriberto Prati, el negro Prati, que como ustedes saben fue asesinado hace unas semanas, y el testimonio de su amiga, la que fue la víctima de la rapiña una vez que se había bajado de ese auto con ese desenlace fatal, porque todo se sabe. El año 2005 terminó con 25 rapiñas denunciadas por día. El año 2015 con 58. El número de delitos no ha parado de crecer. Además, hay casi 300 homicidios por año, un 50% más que hace 10 años, y en promedio cada semana muere una víctima de rapiña.
Ese fue el caso de Heriberto Prati, el ex oficial de la Armada asesinado en Carrasco Norte en la madrugada del sábado 1 de octubre. El negro, junto a su esposa, estaba dejando en la puerta de su casa a su amiga María Laura Metol, cuando un rapiñero de la zona se acercó en moto para robarle la cartera. Y la verdad que ese día jamás me hubiese imaginado que iba a terminar en eso. Yo estaba charlando, me bajé y charlaba así tranquila con ellos por la ventana cuando apareció este muchacho, parecía un delivery. Cuando llega este muchacho con la moto, estábamos los dos dentro del vehículo y mi marido salió del auto. El delincuente sacó el arma cuando él le dijo que no era valiente y cosas así, y que venía a robar a la gente que trabajaba. Cuando mi marido sale del auto, él con la moto retrocede y mi marido se le pone delante. Y ahí fue que Laura cuando vio que lo apuntaba, Laura le dijo: te doy todo, andate, no lo mates, y lo mató. Luego de matar a Prati, el rapiñero huyó, pero volvió enseguida para intentar llevarse algún botín. Cuando volvió sí estaba totalmente sacado, y yo cuando lo vi me escondí atrás del auto, porque evidentemente sabía que tenía un arma, y lo único que hacía era rezar para que mi amiga no le pegara otro balazo. Y no sé por qué no se lo dio, porque tuvo tiempo para dárselo. Como decimos con ella, debería tener solo una bala, porque si no, la hubiera usado. Porque aparte ella, de entrada, le dijo que no tenía nada, y él le decía que sí, que la estaba viendo, que se la diera, y... Le decía que veía una billetera ¿seguro? Gordita. Sí, está ahí en el bolsillo, gordita, y ella le decía: no te doy nada, andate. Le pegaste un tiro a mi marido, y ella estaba descontrolada, en una situación espantosa. 2 días después, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hizo un comentario que levantó indignación entre los allegados a la víctima, además de generar protestas callejeras y una fuerte reacción política. Aquel que lo están rapiñando de forma armada, con un arma ostensible a la vista, bueno, me parece que no es conveniente resistirse. Que se calle la boca y que haga lo que tenga que hacer bien. Porque la verdad que si no empezamos a resistirnos, van a seguir robándonos todos los días. No es justo lo que dijo el ministro. Prati lo que hizo fue mostrar la indignación que tenía. Él hizo lo que tenía que hacer. Él era un hombre feliz, tenía una familia, tenía muchos amigos. Creo que eso quedó claro en todas las demostraciones de afecto que han habido por todos lados. Y él sintió la amenaza, porque además no hacía un mes que a mí me habían robado también. Entonces él estaba muy enojado porque no podía ser que pasaran estas cosas. Y él iba a defender a cualquiera que tuviera que defender. A cualquiera. Imposible decir cómo hubiese terminado el hecho si Prati no lo hubiese desafiado. ¿Qué crees vos que hubiese podido? No sé, no tengo ni idea, porque el loco salió con el arma. ¿Por qué salió con el arma? Porque tiene que estar armado. Este tipo tenía entre las posibilidades disparar el arma. Digo, es una persona que tiene un cero valor de la vida del otro. Resalto la valentía, pero no es recomendable esa forma de hacer las cosas. Mire, y yo sería un irresponsable si dijera: ese es el modelo. Ese no es el modelo. La gente se deja robar, como quien dice. Y en parte lo que dice Bonomi es lo que hace la mayoría de la gente, porque si no tendríamos más muertos. Y evidentemente porque tiene miedo. Porque todos tenemos miedo, pero no solo acá en Carrasco. Yo tengo miedo en todos lados. Yo voy a Positos y tengo miedo. Yo voy a otros, voy por Avenida Italia, me paro en un semáforo y estoy rezando de que no me aparezcan con las piedras. ¿Está bien resistirse? Vos me lo preguntás, yo te digo, en determinadas circunstancias sí, en otras circunstancias lo vería, pero en última instancia el resistirse es un derecho que tiene todo ser humano. El resistirse es un derecho que tiene todo ser humano, más allá del cálculo de ventajas y desventajas, a que no se le realice un acto indebido sobre su persona. La legítima defensa es una resistencia. Vos me dirás, verbalmente decirle al delincuente: a que no te animás a tirarme, puede eventualmente ser una reacción emocional propio de una persona que no quiere tolerar humillaciones más de las que ha tolerado. Hay personas que emocionalmente ante una injusticia reaccionan. Entonces no creo que sea en absoluto atinado
o más bien dicho, puede ser un indicio de que estamos en un momento de mucha confusión mental el analizar si está bien o no está bien resistirse. Lo que está bien o no está bien es sancionar al delincuente. No cambiemos el foco de atención. Lo importante es delincuente capturado, probada su culpabilidad, delincuente sancionado. ¿Es recomendable resistirse a un rapiñero armado? No, no es recomendable para nada. Realmente para nada es recomendable, sobre todo en la situación actual. Quizás 50 años atrás el consejo hubiera sido otro. Hoy la facilidad para privar de la vida a un ser humano que algunos delincuentes están teniendo es absolutamente pasmosa. Y para los choros está bárbaro, si él dice que no hay que resistirse, ¿no? Hacen el trabajo más fácil. Yo pienso que volver a tu casa y ver a tus hijos y que te hayan robado es mejor que te hayan matado. Eso está claro, la vida no la repone nadie. La vida no la repone nadie. Pero Prati es uno de los 50 asesinados en rapiñas cada año. Carlos Marcenaro perdió la vida el 29 de junio del año pasado cuando trató de impedir que le robaran su moto. Fue un domingo, 6:30 de la tarde. Mi hermano se iba a trabajar porque trabaja de seguridad, trabajaba. Entonces salió con su moto, a 1,5 cuadras de la casa se le cruzan 4 personas. Eran 3 menores y un mayor. Los 3 menores empiezan a forcejear con él, a discutir para sacarle la moto. Mi hermano la paga, le dice, no, mirá, es mi herramienta de trabajo, no te la puedo dar. Hace como que quiere girar para irse con la moto. El mayor, que estaba a 3 metros de distancia, ¿qué hace? Saca un arma de fuego y le encaja acá. Pega un tiro derecho, pega un tiro derecho en la nuca. En la nuca. Mi hermano con el casco puesto, todo, cae desplomado en el piso. El propósito de ellos era la moto. Ni siquiera no le pidieron plata, otra cosa, nada. No. Era la moto y la moto. Como vieron que no pudieron sacársela, le pegaron el tiro, lo mataron. Así, como peor que un perro, diría yo. Y después que mi hermano estaba tirado en el piso, ya muerto prácticamente, ellos intentaron llevarse la moto. O sea, como salieron vecinos a los gritos ahí, diciéndole cualquier cosa, ellos agarraron del susto, desaparecieron. La policía los atrapó al tiempo. ¿Qué edad tenía, Carlos? 47. Sí, estaba en concubinato, tenía una nena de 12 años, creo, Micaela, y otro varón del primer matrimonio de la señora. La hija, en un llanto solo. Pide por el padre, o sea, una familia destruida. ¿Por qué? Por nada, porque lo mataron, como quien dice, por nada. Otro que desoyó el consejo de Bonomi de no resistirse es Wilson Camacho, encargado del club Tennis House de Paso Carrasco, que este año tuvo un violentísimo enfrentamiento con delincuentes en que se salvó de milagro. Acá no había pasado nada hasta que hace unos 2 o 3 meses o 4 que ya empezó. Primero empezó con el robo de una moto, después siguió con un copamiento al sereno del club. El sereno estaba acá y le aparece un tipo en el camino ahí pidiendo una botella de agua y él le decía que estaba loco, que se fuera, que no tenía agua, que no sé cuánto. Le patearon la puerta y le entraron. Eran 3 o 4, 3 eran. Y bueno, tuvieron tirado en el piso ahí, le ponían el revólver directamente en la cabeza. Y tenían a uno cuidándolo ahí, apuntándolo también. Encontraron todo lo que querían encontrar y se retiraron. ¿Qué robaron? Robaron un televisor, robaron una tablet, robaron plata, robaron la caja, robaron fundas de refresco. Eso fue el 25 de mayo, fue. Y el 1 de julio yo me fui a las 10 y pico de la noche, salí a trabajar, entraba él y a la hora me llamó que no quería estar más acá en el club, que no soportaba, que si podía venir y tuve que venir. Vine y estaba en la cocina ahí hablando con mi hija por teléfono. Y siento un estampido, miro y el vidrio de la puerta había volado, el tipo le había pegado una patada y cuando vio que era yo, que no era el muchacho del sereno, empezó a gritar, tírenle, tírenle. Lo único que tenía, apagar la luz, la única luz que había prendida y quedé oscura acá adentro. Y bueno, está. Empezaron a tirar de todos lados y hasta que uno de ellos se decidió a entrar por la puerta y yo lo corrí en la vuelta. Cuando lo corrí en la vuelta el sillón ahí, el otro de atrás me pegó un tiro. Y
Y bueno, cuando yo tenía un cuchillo en la mano y el otro de fuera le grita, dice, mirá que tiene un cuchillo, y así como entró salió por la puerta y se fueron. Me pegó en el muslo otra vez, salió acá arriba de la rodilla. Y casi me desangré, digo, gracias a Dios no pasó nada, porque yo en el momento estaba hablando con mi hija por teléfono, no colgué nunca el teléfono, y ella sintió los disparos y los gritos, todo, y vino mi hijo y mi yerno atrás. Me di cuenta que no me mataron porque sentía que la pistola... Ellos gatillaban y no salían más disparos. O se quedaron sin bala o no salían las balas. Si hubieran tenido más balas, no estaba hablando contigo. Y yo no me voy a desdecir de lo que vengo diciendo hace años, que no es conveniente la resistencia ante una persona armada. Bonomi que se venga y se ponga acá en el mostrador en el momento que estaba yo, a ver qué hace él. Porque tiene un guardaespaldas que lo acompaña hasta el baño. O que pongan otra persona que esté más capacitada. ¿Cómo vos me podés decir a mí que te van a parar para robarte y que tenés que dejar robarte? Y si vos vas con tu familia, ¿y cómo sabes? Vos vas a actuar, algo vas a hacer. Vos vas a actuar, algo vas a hacer. Vos no estás seguro si no te van a matar. No estás seguro si te paran en la moto para robarte la moto, te encañonan. ¿Qué seguridad tenés de que no te peguen un tiro? Si me iban a matar, me van a matar. Primero me iba a defender. Me van a tener que matar, pero me voy a defender. Por lo menos hacer el intento. No es que vos tengas la predisposición, no, soy más hombre que ellos. No es eso. Es tu vida y la de ellos, y bueno, tenés que actuar, o si no, dejarte matar. Luis Insaurralde, secretario general de Cambadu, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicios y Afines del Uruguay, también vio la muerte de cerca y está decidido a batirse con los delincuentes. No hay códigos, entran tirando. Aunque les dé la plata, siguen tirando. Como a mí el otro día, que ya se les había dado todo, y cuando me doy vuelta me tiran un tiro que me pasa a 1 centímetro de la nuca. Nosotros estábamos con mi esposa afuera recargando las heladeras. Entraron corriendo, justo se había abierto la puerta, entraron corriendo, a ella la llevan hacia la caja. Yo intento ir a buscar el arma al fondo, porque tenía el arma en el fondo, y ahí me tiraron. Apuntaron de espalda, por detrás, a la cabeza. A la cabeza. Y te pegaron en la oreja. Casi me mata. La esposa de Luis, Alejandra Ocampo, también fue atacada a balazos por delincuentes que le tiraron a matar. Entraron y bueno, me pidieron la plata, se las di, y cuando se fue, disparó 2 veces. Uno me dio en la mano, que fue un roce, y la otra me dio en la pierna, que la tengo todavía porque está alojada en un lado la bala, que según los médicos es muy difícil sacarla, pues está muy cerca de la arteria, más vale dejarla. ¿Te tiraron a matar? Sí, por supuesto, sí. Al día siguiente recibimos a la abuela de uno de ellos, nos da los nombres, dónde se ocultaban, quién les prestaba las motos, de dónde sacaban las armas. Esa carta que dejó la señora fue presentada en jefatura. Y yo todavía no he sentido nada de que los hayan agarrado. Después de sufrir estas experiencias, Luis y su mujer tomaron medidas. Primero empezamos estando armados. Después comenzando a poner rejas de todos los colores habidas y por haber. Después a trabajar con un perro Rottweiler en la puerta. ¿Perro no tenés más? No, el perro no tengo más. ¿Y el arma? El arma sí. Y cada vez tengo más, porque tengo en el auto, tengo en el comercio, y en cualquier momento voy a tener que ir hasta las reuniones que tengo que ir con el arma de bolsillo. ¿Estás dispuesto a usarla? ¿Las tenés que usar acá? Sí, no dudo más. Está primero mi familia, primero mis empleados, primero mis clientes de todos los días, que cualquiera de los delincuentes que andan en la calle. Y la he usado para defender a otro comerciante que he visto que lo están robando, y he salido a... ¿Le has disparado al cuerpo de los chorros? Les he disparado. ¿Y? Y aquí estoy. ¿Qué pasó con el chorro? Uno fue herido. Dicen que lo agarraron y que quedó por esa. Dicen, y si tengo que seguir tirando ahora, lo voy a hacer. Le he pedido en varias oportunidades un arma chica, que yo pueda dominar, que yo sepa usarla, que la puedo tener. Sí, me animaría. ¿Por qué yo no tiene ningún problema en dispararme a mí? ¿Te vas a meter en un problema si matas al chorro? No. Creo que no. ¿Ellos tienen problemas cuando nos matan a nosotros? Están todos afuera. Están hablando de las puertas giratorias en otros países, y acá estamos sin puertas prácticamente, ya ni giratorias. Pero hay otros que no se resisten y sin embargo igual son asesinados. Por estos días nadie puede estar seguro de nada, y prueba de ello
es el terror que experimentó este taximetrista la semana pasada. Vamos, dale, anda siguiendo. Seguí. Te doy todo. No, pero seguí, quédate quietito, seguí. No, estoy tranquilo. Dale, seguí. Ya sabés que estás en el horno, ¿no? No, obvio, dale. Pero vos me ves que me haga problema. No te veo, no. Dale, dame el teléfono, dale. Dámelo. ¿Qué vos querés? Dale, vos seguí. No, seguí. Quiero que lo pagás. Vos seguí. Yo te pido que tengo 2 hijos, nada más. Para tirar un tiro no necesito nada. Dale. Te digo que tengo 2 hijos. No te seguí. Allá. Tengo 2 hijos, ¿no? Sí, vamos, tranquilo. Allá. No, pero te doy tiempo a irte. Te doy tiempo a irte, yo no te digo nada. ¿Querés la tablet? La billetera quiero. ¿Querés la tablet? La billetera primero. Seguí, no quiero que frenes el auto. No voy a frenar. De esta para arriba. Dale, dame la billetera. Ya te doy la billetera, tranquilo. Dámela. Sí, ahora vos seguís. Donde frenes sin no voy a frenar. El primero que va a caer al piso sos vos. Yo no tengo tu jugado. Cabeza, tengo código, te digo no voy a frenar, no sea malo. Sí. ¿Tenés código? Sí, tengo código, no te voy a hacer más. Te voy a hacer y te voy a decir más. Te dejo y te doy tiempo para que dispare la mierda. No te vi, no sé ni cómo sos. A ver, parame acá. Un poquito más adelante. Dale. Parame acá, abajo del árbol. ¿Acá abajo? Sí. Andate tranquilo. Acá. Andate tranquilo que yo no te hago nada. Vamos. Es terrible ese video, ¿no? La indignación que genera por la violencia, por la prepotencia del chorro. Vos te das cuenta del pánico que está sintiendo ese taximetrista, y no por casualidad, porque le estaba apuntando con un arma, y acá sabes muy bien que aunque hagas todo lo que él te pide, igual te puede matar. Porque sí, por suerte no fue el caso. Terminó procesado porque fue capturado el que robó a este taximetrista, ¿no? Pero veíamos en este informe un sentimiento generalizado y cómo muchos, y sí, desoyen lo que el ministro Bonomi había aconsejado. Que yo quiero decirlo, yo estoy de acuerdo con lo que Bonomi dijo. Sí. Y si a vos te vienen a asaltar con un arma, y vos no te hagas el cowboy, ni el héroe, ni el macho, ni te arriesgues a resistirte, porque tenés muchas más chances de que él te mate a vos. Obvio que habrá gente que me dirá, bueno, pero yo sé de armas y tengo experiencia en la materia y practico tiro y me tengo fe. Bueno, está bien. Pero hay que tenerla muy clara, y no solo tenerla muy clara de acá, sino que tener la frialdad para dispararle a alguien y dispararle a matar, porque el otro la tiene seguro, esa frialdad. Entonces, vaya si será riesgoso. Por supuesto que fue absolutamente inconveniente el momento en el que Bonomi dijo eso, cuando todos esperaban la solidaridad, el compadecerse y empatizar con la víctima, ¿no? Pero, hablando de las víctimas, bueno, escuchamos el testimonio de la amiga del negro Prati, ¿no? Que daba cuenta de lo que había ocurrido esa noche, donde él, con la mejor de las intenciones, pero hizo lo que nunca se puede hacer, que es torear al otro. Sí. Y así perdió la vida. Pero, ¿se encontró al homicida? No. Hasta ahora no. Hubo 2 detenidos producto de los allanamientos que hubo en el barrio Acosta y Lara, en el asentamiento de la calle Acosta y Lara, y esos fueron liberados porque no podían ser ubicados en la escena del crimen. Hay una persona que es sospechada, el principal sospechoso es una persona que está desaparecida, es un muchacho que tiene varias rapiñas, tiene vinculación, participación en 3 homicidios y ha salido recientemente de prisión. Sí, María Laura Metol te comentó justamente a quien entrevistabas, sí, ¿no? Ella nos comentaba el barrio ya venía complicado hace una semana. Sí, venía hace unas semanas complicado. Y ellos hablando en el barrio habían obtenido la información de que habían salido de prisión algunos delincuentes hacía pocos días y producto de eso se había generado una situación de inseguridad, algunas rapiñas. Hablando de eso tenemos novedades porque se acaba de votar en el Parlamento el proyecto de ley que había sido acordado en las cumbres de seguridad entre gobierno y oposición para que los reincidentes en delitos no puedan salir anticipadamente de la cárcel. Y hay novedades importantes allí. Pero en la segunda parte del informe vamos a profundizar en algunos cuestionamientos que, como hemos visto, se le hacen tanto a la justicia, ¿no? La puerta giratoria de la que hablaba la señora, como a la policía. De hecho, dice, ¿y cómo no los agarran? Si yo lo identifico, le digo, es fulano de tal, ¿cómo puede pasar esto? Hay una herramienta que el Ministerio del Interior considera fundamental, que viene aplicando para el patrullaje en determinados barrios, que es el PADO, es el Programa de Alta Dedicación Operativa.
Y a raíz de la muerte de Prati hay novedades en ese sentido, ¿verdad? Sí, se van a extender las zonas en las que se aplica el PADO. Después más adelante vamos a escuchar a Bonomi sobre eso. Una de esas zonas es Carrasco Norte. Justamente. Un producto donde se produjo este homicidio y donde además unos días antes se había provocado este ruido con estos delincuentes que habían salido de prisión. Es una zona que hay muchas rapiñas y muchas casetas de seguridad privada. Y bueno, no hay un patrullaje tan alto de la policía en esa zona. La idea es incrementarlo sí. Ahora, ¿verdad? Y además hay algunas personas con las que hablamos en ese barrio que nos plantearon dos sospechas. Una, que hay gente de la policía que son dueños de casetas de guardias de seguridad y que les conviene que se contrate sus servicios cobran aparte, y no que haya un patrullaje. Seguro. Eso es una de las sospechas que se maneja en el barrio. Sí. Otra cuestión que nos señalaba un comerciante es que a él le había llegado la sugerencia de que arreglara de alguna manera con la policía para no tener tantos inconvenientes de inseguridad. O sea, coimeando, digamos, sí. ¿no? El comisario o quien sea, para tener que arreglara con una seguridad adicional, ¿no? Y en eso se termina, ¿no? Bueno, otro gran capítulo es el de los 222 y los 223, por ejemplo, ¿no? Bien negro. 222 que viene retaseándose, porque el Ministerio del Interior dice, no, yo quiero que se dediquen a su tarea, en la función policial. Y entonces, bueno, vos querés contratar a un policía que te da seguridad y le pagás por izquierda, ¿no? Ilegalmente, lo que se llama el 223. O hay mucha gente que los contrata y los pone, yo qué sé, como limpiador, como barrendero, al policía, ¿no? O como cajero, pero saben que es policía. Entonces, si viene un chorro, van a estar mejor protegidos, sí, ¿no? sí, sí. Ahora, terminando con el Carrasco Norte, me decían que en esa zona cercana donde mataron a Prati, hace un tiempo que estaba más tranquila, ¿no? Yo te digo hace un tiempo, te hablo del primer mandato del presidente Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque el vicepresidente de la República era Rodolfo Nin Noboa y vivía en esa zona, a poquitas cuadras de donde ocurrió este crimen. Y por ahí patrullaba la policía a caballo y tenía a la zona bien segura. Ese es otro tema. Se sabe que los gobernantes, ministros, etcétera, tienen seguridad y quienes viven al lado, bueno, gozan de ese beneficio indirectamente. Sí. Igual están expuestos, ¿no? Sí, claro. A la hija de Sendik la acaban de interrogar, sin ir más lejos. Están llegando muchísimos mensajes, pero Checho, vamos con uno de ellos. Sí, como por ejemplo este de Hebert, acá este de Hebert que dice: ¿cercado por los delincuentes o bajo la ley de los delincuentes? La ley de la calle es diferente a la de los tribunales. Hoy el día el Pichi está asesorado hasta cómo debe declarar. Ha evolucionado junto con el delito. Aún quedan los peores, los que a la hora de asaltar te matan o lastiman, marcando territorio como si fueran perros. Están los violentos, menos inteligentes, que te pegan un tiro por 500 pesos. Pero ¿qué hay de las organizaciones con fines de delincuencia? Ladrones del silencio, te llevan un auto de garage y no sabes cómo ni cuándo lo hicieron. Tienen abogados penalistas pagos y están bien instruidos en qué declarar. Están organizados y usan inteligencia para cometer un hurto, vigilancia, etcétera. ¿Cuáles son los peores?, se pregunta Hebert. Lo de Prati fue un hecho que indigna y causa total repugnancia hacia el delito en su totalidad. Carrasco Norte hace años que los que roban son siempre los mismos y todos lo saben. Hay una especie de adaptación a vivir con los delincuentes y en sí mismo con el delito. Es muy psicológico y social. Carrasco, Punta Gorda, Parque Miramar, entre otras zonas residenciales. La gente que vive ahí tiene miedo de entrar a su casa. ¿Es justo?, se pregunta. ¿Es justo que si tenés plata seas el blanco de los delincuentes? Y opino desde mi posición de obrero, trabajo de sereno, no tengo plata. El que comete un delito infringe la ley y debe ser juzgado conforme a la ley. Derechos humanos, para derechos humanos, un abrazo, dice Hebert, haciendo unas cuantas preguntas retóricas, dice, ¿no? Derechos humanos para humanos derechos, dice, ¿no? Un juego Lo cual de palabras. también nos lleva a este tipo de lógica, que también es terrible, porque caemos en la ley de la selva. Y yo sé que la mayoría está de acuerdo y dice, esto no deben tener derechos porque no respetan mis derechos. Bueno, no es así, ¿no?, como debe funcionar un país que se precie de tal. Y si no queremos caer nosotros en lo mismo que estamos señalando, ¿no?, en la ley de la selva. Pero es entendible también, ¿no?, porque es esa impotencia, esa desesperación que genera el video del taxista o que generan los testimonios de los que le tuvieron un arma acá y otros, como vamos a ver dentro de unos minutos también, ¿no? La impotencia, el no saber o saber que la policía no puede con tu seguridad que lleva a esos estados. Y que estás regalado. Vamos con un mensaje más antes. Sí, de Juan Morales el mensaje. Gracias por informar sobre la inseguridad que se vive día a día. Soy hijo del guardia de seguridad de la estación de servicio de Avenida Italia y Caldas.
casi se llevan a mi padre y hasta ahora tiene problemas de salud tras ese hecho que nos cambió la vida. Le doy las gracias y sigan adelante, nos dice. Bien, vamos a hacer un corte y después continuamos con la segunda parte de este informe, donde vamos a meter más a fondo en esas críticas que muchos hacen. Bueno, pero la justicia es una puerta giratoria. No, ¿qué dice un ministro de la Suprema Corte? ¿Qué dice un fiscal? Como el fiscal Gustavo Subía. ¿Qué pasa con la policía? Porque acá hay acusaciones cruzadas, como vamos a ver también. ¿Ah? La policía dice, nosotros agarramos y el juez lo deja libre. Y el juez dice, no, pero lo que pasa es que lo que me trae la policía, no tengo elementos de convicción y pruebas suficientes para yo poder encarcelarlo. Bueno, de toda esta complejidad vamos a hablar además de casos récords, tristemente récords. Hay uno, ¿cuántas veces lo rapiñaron uno de los que entrevistaste? 74 veces. A uno no le entra en la cabeza, sí. Pero alguien que sigue laburando en esas condiciones y lo vamos a ver dentro de unos minutos. Ahora vamos con algo mucho mejor. ¿Te conté lo de la promo aniversario de Viviendas Tecnogar? No, ¿cómo es? Con $5.000 podés hacer la reserva. Eso, $5.000. Y te arman una financiación personalizada. Es increíble, pero es así. Viviendas Tecnogar lo hace posible para que cumplas el sueño de tener tu lugar, tu casa. El sueño de tener tu vivienda propia lo hace realidad Tecnogar. Tecnogar, viviendas, confort y calidad, donde toda la familia podrá disfrutar. Tecnogar, viviendas. Viviendas Tecnogar, Montevideo, Punta del Este. O visitaros en www.viviendastecnogar.com.uy. Y como si fuera poco, Viviendas Tecnogar vende, entrega e instala en todo el país. Sin ir más lejos, esta semana están visitando Guichón y Paso de los Toros. Para la gente que nos está viendo desde allí, busca Viviendas Tecnogar en Facebook y allí encontrarás dónde van a estar. La promo aniversario de Viviendas Tecnogar solo por octubre, así que no te duermas. Tecnogar, viviendas. Viviendas Tecnogar, tu lugar, tu casa. Vamos a un corte y seguimos cercados por los delincuentes, porque todo se sabe. El loco estaba muy ensañado, además le daba con el revólver en la cabeza al niño, le decía, ¿querés que te lo mate? ¿Querés que te lo mate? El otro día pasaban acá con una motito y miraban para el club como diciendo, somos impunes. Me da miedo venir a trabajar todos los días. A la mitad de la pena pueden ya solicitar la libertad anticipada. La policía que anda a pie entra a las 3 de la tarde. ¿Cuántas veces te han robado en esos 28 años? 74 veces. Seguimos en Santo y Seña hablando de la inseguridad. Está explotando el Twitter, las redes sociales, y obvio porque la gente está explotando. Cualquier encuesta que uno haga da cuenta de que la principal preocupación de los uruguayos es la inseguridad. Este dice, violencia, inseguridad, la vida no vale nada para estos asesinos carentes de valores. Y no. Es cierto que los códigos han cambiado, es cierto que el perfil de los delincuentes ha cambiado, que la edad a la que empiezan a delinquir también, que la pasta base tiene muchísimo que ver en eso, en la violencia y en no pensar a la hora de dispararle porque sí a otra persona. Todo eso es parte de este Uruguay que estamos viviendo. Este dice, bueno, el PADO, programa patrullaje, de dedicación operativa. Claro, patrullaje que está haciendo el Ministerio del Interior. Dice, hay 3 policías en Ariel y Garzón todas las noches. A 2 cuadras en Rinaldi y Carafí hay barras y 0 presencia policial. Unas cosas un poco locas. Es cierto que el Ministerio del Interior ha venido haciendo cosas, ¿no? Y algunas están dando resultados. Por ejemplo, las cámaras de videovigilancia, que han bajado dramáticamente el índice de delitos en esas zonas y que se están expandiendo por la ciudad, por la zona metropolitana y se va a hacer también a lo largo del país. Ni que hablar que los sueldos de los policías que se han incrementado de forma muy importante también, hay que tener una policía mejor remunerada. Obvio que es insuficiente, ¿no? Pero hay tecnología, hay más personal, lo del PADO es un ejemplo. Ahora, claramente es insuficiente y hay que decirlo, ¿no? Y vamos a los números, porque a la hora de evaluar
la gestión del ministro del Interior y de pedir su renuncia, como tantos están pidiendo, bueno, se ponen sobre la mesa las cifras de delitos. Ya no hablamos de sensaciones térmicas. Y en eso la izquierda ha hecho una evolución también. ¿Ah? Sí, sí. De aquel romanticismo de que no, que pobrecitos, son víctimas de la sociedad. Está bien, hay que trabajar con las causas de la delincuencia, y eso es a largo plazo. El chiquilín que está en la calle y el día de mañana probablemente termina afanando. ¿Ah? Pero también tenés que reprimir. Y eso que la izquierda le tenía tirria, porque era de la derecha reprimir, ahora Bonomi lo tiene bastante claro. Si él mismo estuvo de acuerdo con poner penas más duras, por ejemplo, para los menores, en el caso de delitos graves. Sí. ¿Ah? Veamos entonces la siguiente gráfica que nos facilitó la Fundación Propuesta, Fundapro, ligada al Partido Colorado, que está hecha en bases a cifras oficiales. Evolución de las rapiñas. De las rapiñas. Miren lo que es, ya está, ¿no? La gráfica habla por sí sola. Es importante analizar cómo, de todas formas, hay un salto muy fuerte en el primer gobierno del Frente Amplio de 2005 a 2010. Sí. Porque de 1.500 a 2.500 a 4.500 a 6.700, 9.192 y ahí de 9.142 a 15.094 rapiñas en ese quinquenio. Sí. Luego 16.000, 18, 20.000, 21.000, ¿no? Y seguimos año a año aumentando la cantidad de rapiñas que hay en nuestro país. Sí, hay una tendencia clara. Hay una tendencia al aumento que ha variado en diferentes porcentajes en distintos periodos, se ha acentuado en algún periodo más que en otro, y el último año, de 2014 a 2015, el incremento de rapiñas fue de un 5%. En el último año. En el último año. Sí. Bonomi, como vamos a ver, está anunciando que en este año se va a verificar un descenso de las rapiñas, por primera vez. Por primera vez en 31 años. ¿Está? Vamos a ver si eso se cumple, cuáles son los números, pero provisoriamente, por los indicadores que maneja, lo está asegurando. Hay que esperar la interpelación del martes que viene, donde probablemente esté difundiendo datos. Con los homicidios, ¿qué ha pasado? Bueno, también podemos ver la gráfica, vamos a ver la gráfica de los últimos 5 años. Ha habido un incremento importante, sobre todo del 2011 a 2012. Tenemos distintos datos, los oficiales, ¿no?, que son los que más importan, y los de Fundapro, que difieren. ¿Por qué difieren? Difieren porque la Fundación Propuestas contempla los homicidios justificados, los que son en legítima defensa y los que son dentro del accionar de la policía que mata a un delincuente. Ajá, te entiendo. Bueno, los datos oficiales dan un incremento, como ven, en los homicidios. En el 2011 había 199 y después 267, 260, 268, 289, récord el año pasado. De casi 200 a casi 300, un aumento casi de 50%, claro, en los homicidios. Sí. Mirando los datos oficiales, el último año fue de 7,8%. Bien, a ver, Pedro Bordaberry no se cansa de decir, y esto es un dato importante también, ¿no? Si uno analiza cada 100.000 habitantes, ¿no?, cuántos homicidios hay en la ciudad de Montevideo, uno se da cuenta que el dato es más que preocupante. En Madrid hay un homicidio cada 100.000 habitantes. En Madrid, ¿no? Bueno, Madrid, pero en San Pablo, que será una ciudad violenta, maneja 11 homicidios cada 100.000 habitantes. En Montevideo hay 14. 14 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, más que en San Pablo. Por supuesto que mucho más que en Madrid. Son datos preocupantes. Vamos con otro de los mensajes que estuvieron llegando, Checho. Sí, tengo este mensaje de Rocío, que dice: quería contarles sobre el homicidio que hubo el día jueves 29 de septiembre. El hombre al cual mataron era mi suegro y no tenía problemas con nadie, era mecánico y trabajaba acá en casa. Nadie vio nada, lo único que es que lo mataron de la peor manera delante de sus propios nietos, todo por sostener la puerta para que no se metieran para adentro. Quisiera que esto salga a la luz y que no quede impune, porque en los canales dieron como ajustes de cuentas, pero no es así. Hay una familia moviéndose para que se haga justicia. Vamos a esperar una semana y a ver qué respuestas hay del Poder Judicial. Si no, vamos a cortar la ruta 1 y la 5 para ver si por lo menos nos dan bola, dice. Compartimos ahora la segunda parte de este informe. ¿Por dónde está fallando la policía? ¿Por dónde está fallando la justicia? ¿Qué dicen sus distintos voceros? Y los casos más dramáticos, los testimonios de las víctimas, de los que están cercados por los delincuentes, porque todo se sabe. La rapiña es un delito violento, pero cuando se trata de un copamiento, las víctimas viven uno de los peores momentos de sus vidas porque les ocurre en su hogar. Eso le pasó a Jorge,
un barraquero de San Jacinto, junto a su mujer y a sus hijos de 10 y 12 años. Veníamos de cerrar los comercios y llegábamos acá. Estaciono acá en este corredor y cuando vuelvo a la cabeza ya venían 3 corriendo. En ese momento ya me había pegado y me había tirado al piso a él. Cuando me despierto ya estoy en el piso y miro hacia el costado y había uno que le estaba apuntando con una escopeta 12 a los 2 niños. Me dijo, dame la guita. Cuando le voy a dar así la bolsita que tenía con 100.000 pesos, porque nunca ando con plata arriba, pero justo ese día me agarró mal. Me golpeó y lo veo a este valor ahí apuntando. Él andaba con un 38 cromado y el otro, el que aparentemente era el más experiente, no tenía arma. Dice, bueno, ahora vamos para adentro. Después de que entraron, entonces se tiraron por acá, por el piso. Y sí, nos tiraron al piso acá. ¿Tu mujer? Ahí, y los 2 niños allá tirados. Y ahí saltan por acá y le pegan a tu mujer. No, saltó por este lado acá. Parecía increíble, parecía Batman el hombre. Saltó por acá, que lo único que le dijo ella fue, dejá a los niños quietos, llevate lo que quieras de acá adentro. Y no sé si ella estaba acá, le hizo así, ¡prá! Le pegó. El loco se arrodilló acá. Sí. Y yo tenía la cabeza acá. Y el loco me agarró la cabeza con el revólver acá. Y ahí pensé que ya iba a ver pasar la bala por acá porque el loco estaba muy ensañado. Además le daba con el revólver en la cabeza al niño, le decía, ¿querés que te lo mate? 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 Tuvieron 15, 20 minutos, no sé cuándo tuvieron, pero pareció mucho tiempo. Llevaron al niño para adentro de los dormitorios. ¿Lo llevaron a los niños? Sí, al más chico. ¿Por qué lo llevaban? Y bueno, lo amenazaban con cosas que no puedo decirte, la verdad. ¿Te amenazaban a abusar de tu niño? Sí, adentro de allí, donde tenía la plata. Y se llevaron una notebook, se llevaron un juego, un play, se llevaron cámara de foto y una televisión. Y es una estupidez porque no faltó nadie, pero es muy delgada la línea que separa de alguien de lo que pasó a lo que pudo haber pasado. Porque que te martillo en un revólver en la cabeza es brava. Y ver a tu hijo con un revólver martillado en la cabeza es lo peor. ¿O sentías que podía morir alguien? Sí, sentía totalmente. Ellos vinieron a todo. Y a uno lo conocía. Hermano de otra persona. Hermano de otra persona. Ajá. ¿Y a los otros eran de la vuelta? ¿Cómo los identifican? Los otros lo identificamos porque yo el día anterior me fui de acá a buscar una pizza al pueblo, que estamos a 3 kilómetros, y los vi caminando y identifiqué los campeones, que al otro día 2 vinieron con los mismos campeones. Pero a pesar de que los delincuentes fueron identificados, no los atraparon. Y para Jorge, la culpa fue de la justicia. Me llamó poderosamente la atención de que esto fue un sábado a las 7:30, que a las 8 ya había un indicio muy fuerte de las personas que eran, que la orden de allanamiento haya salido el martes. Ya el martes no hay pruebas. La verdad me hubiera encantado sacarme una selfie con los rapiñeros, pero no se dejan. Y el domingo de mañana debíamos estar allá. El martes cuando llegaron no había nada, se fueron todos. Me extraña que nos dejen tan solos, que la justicia no deje solo a todos. Yo creo que algunos jueces no tienen realmente el sentido de lo que es pasar por un momento. Esto no tienen ni idea, porque si no, no pueden estar tan desplicentemente a estas cosas. Mauro Carballal, encargado de un club de tenis cerca de Portones, viene sufriendo una seguidilla de robos y tampoco entiende el accionar de la justicia. En estos últimos 40 días, 3 veces, y el año pasado 2 veces ya nos habían robado. Y cuando entra un socio, nosotros tenemos una reja, está trancada, un imán, se meten atrás con armas, con una recortada, con pistolas. ¿Y de a cuántos vienen? ¿De a uno, de varios? 3 o 4 más o menos. Pero sentís que tu vida no vale nada, que depende de ellos si seguís vivo o no. No sé, un compañero de nuestro trabajo 2 veces lo amenazaron de muerte con un arma, y un chiquilín que trabaja 24 horas, que estudia, perdió un trabajo por miedo que lo maten. Me da miedo venir a trabajar todos los días. Denunciamos, incluso el año pasado, cuando una de las veces que nos robaron, llevamos las cámaras, se hizo la denuncia, se hizo toda una investigación, nos citaron, fuimos a declarar a la Ciudad Vieja, al juzgado, y ese mismo día nos enteramos que quedaron libres. Al otro día pasaban acá con una motito y miraban para el club como diciendo, somos impunes. Mauro dice que llevó las filmaciones, pero desde el ámbito penal se advierte que las grabaciones no siempre sirven como prueba. Hay comerciantes que tienen ciertas cámaras que lo que ves son borrones. La cámara te filma. Reconocer que sos tú. No tenemos ningún instrumento científico para poder decir fehacientemente sos tú. Los brasileros lo tienen, por ejemplo. En el Uruguay no hay
elemento identificatorio facial, por medidas, esto y lo otro. Yo llegaba a tener personas con fotos claras y a la persona al lado porque fue detenida, horas hemos estado, porque vuelve a pasar, lo volvemos a mirar, podés tener dudas. Las filmaciones sirven a veces y a veces no. Las grabaciones sirven para saber qué pasó, qué tipo de delito se cometió. Uno ve la gente corriendo, ve los arrebatos, ve los vehículos en movimiento. Después, cuando llega lo que es indispensable para que eso sea una prueba formal que permita el encauzamiento de una persona, que es identificar el rostro, ahí es donde se nos complica. Para el ministro de la Suprema Corte, lo que se necesita es una profesionalización de la policía, pero el Ministerio del Interior apunta a la responsabilidad del sistema judicial. La mayoría de la gente entiende, falla la policía porque es la que investiga, no. Falla el sistema judicial, porque el que investiga es el juez. Los jueces no se suben a los automóviles y recorren las calles. Algún superhéroe lo hacía, pero los jueces no lo hacen. La médula de la investigación de los delitos la hace el Ministerio del Interior. Entonces, la responsabilidad de capacitar a la policía, de resolver un porcentaje mayor de delitos de lo que hoy tenemos, es del Ministerio del Interior, y siempre lo fue. Deben poder resolver la mayor cantidad de casos que sea posible, preservar adecuadamente las escenas del crimen, recabar la mayor cantidad de pruebas. Si ustedes lo entregan sin la cantidad de pruebas que permita encauzarlo por rapiña, ese delito que la policía da por resuelto, para la justicia no está resuelto porque no se lo va a poder procesar. Más allá de las responsabilidades, en los hechos, la tasa de resolución de delitos es muy baja. Nuestra tasa de resolución de las rapiñas está en el entorno del 5%, lo cual en el entorno regional no es malo, pero por supuesto debería ser mucho más eficiente. Estamos capturando el 5% de las cifras blancas. Y si me hablas de cifras negras que multiplican por 3, estamos capturando el 2%, el 1% de los delitos realmente cometidos. Aunque mejoráramos de resolver el 5% de las rapiñas al 7% de las rapiñas, si lo manejáramos en cifras, podríamos decir, hemos mejorado en un 40% la efectividad del sistema. Y al ciudadano eso lo llenaría de orgullo, decir, bueno, en vez de dejar 95 rapiñeros de cada 100, dejan 93 rapiñeros de cada 100. Pero cuando se procesa un delincuente, entramos en el polémico capítulo de las penas. Para el fiscal Subía, las normas en Uruguay son muy benignas. Las grandes dificultades son la cantidad de mecanismos para no pasar el tiempo de reclusión que la pena impone en el papel, para no pasarlo en la cárcel. Primero, procesamiento sin prisión, 40% de procesamiento sin prisión. Tú puedes decir, bueno, no van a prisión cuando son procesadas, pero algún día cuando cae la sentencia y se dice que son culpables, irán a prisión. No, tenemos el mecanismo de la libertad condicional. De los que van a prisión, que son el 60% restante, hay más de la mitad que a un promedio de 4 meses, 3 meses, 5 meses como promedio, recuperan la libertad. Ojo, la pena que les va a caer va a ser de 20 meses, 22 meses. Vos decís, pero cuando les cae la pena, ¿vuelven a prisión? No, señor. Nuevamente, la libertad condicional. Bueno, pero decís, pero los rapiñeros, los homicidas, eso sí. Bueno, sí, esos van a prisión y esperan la sentencia en prisión. Cuando les cae la sentencia, a la mitad de la pena, pueden ya solicitar la libertad anticipada. A la mitad de la pena, pueden ya solicitar la libertad anticipada. Pero está el sistema de redención de pena por estudio. Y yo me pregunto, ¿y el estudiar, que tantos de nosotros hacemos, por qué tiene que ser un mecanismo para quitar la sanción de vida? Cualquiera sea el número de años que cumpla alguien en un establecimiento carcelario, en algún momento va a volver. Y si no lo mejoramos, si no aprovechamos esos años de privación de libertad para educarlo, para darle herramientas para reinsertarse laboralmente, para mejorarle los valores, y en eso hay que trabajar. Cuando se nos está quemando la pradera, seguir dando alicientes, lo que hace es fomentar la mentalidad delictiva. Únicamente pueden ser beneficiados con la libertad anticipada una vez que han cumplido los 2/3 de
la pena recaer. En este caso estábamos hablando de 64 meses en las rapiñas agravadas, los 2/3 son 44 meses, no siempre son 44 meses de privación efectiva de libertad, 30 meses de privación efectiva de libertad, 30 meses de privación efectiva de libertad y 14 meses de redención por trabajo y estudio. 30 meses puede ser poco. Tenemos que ir a la decisión legislativa, ahí hay una decisión política de cómo punir determinadas actitudes que terminan siendo infracciones graves a la ley penal. Cuando se instrumenta el mecanismo de redención por trabajo y estudio, no hubo exclusión de delitos. No hubo exclusión de delitos. Quizás, y sin quizás, alguno de los mecanismos de liberación anticipada deben dejarse de lado. Muchos comerciantes han tenido que sufrir rapiñas en forma muy frecuente y ni la justicia ni la policía son capaces de llevarles tranquilidad. Victoria Pais cuenta cómo a su tío Ariel lo reapiñaron en un kiosco y por nada le metieron 2 balazos. Hace exactamente un año atrás entran 2 personas menores de edad, le piden todo, cuando él se da vuelta para darle todo, le da, cuando le da antes de irse, dice, esto es para vos, 2 tiros a las piernas. Después, aparte médico, era que no se salvaba la pierna porque había destruido totalmente todas las venas. Lo operaron y resulta que pudieron construir las venas, perdió mucha sangre, había que hacerle transfusiones de sangre. Las ganas de vivir que él tenía era impresionante. Se salvó, no sabemos cómo, pero se salvó. Todavía me duele todavía. ¿Todavía te duele caminar? Sí, una vez camino, una vez camino bien, una vez camino mal. Ya llegaba hasta matarlo, amigo. ¿No les importaba nada? No te llevaba nada, Pepo. Vanessa tiene un almacén en Las Torres, barrio vecino a Paso de la Arena, y siente que nadie la protege. Y en este último tiempo ya van 3 veces que nos roban. Estamos hablando de un año. Y entran a mano armada, amenazando. Cuando no agarran a un cliente, te amenazan a ti. Muestran el arma o si no apuntan a los clientes. Ya nos pasó que agarraron a un cliente de rehén y tal, y tenés que entregar todo. ¿Asaltan a los proveedores también? Sí, todos los días. Te han tirado tiros. ¿A quién? ¿A un proveedor? A un proveedor, el proveedor de Claldi. Lo agarraron y tal, le pedían la plata, lo revisaron en el camión y cuando empezaron los gritos que salimos todos corriendo, ellos, los malandros salieron disparados y empezaron a agarrar a tiro. No tenemos quien nos defienda, entonces no. ¿Y la policía? Ni idea. La policía después que te roban andan en el barrio, pero mientras tanto no. Están en la avenida principal, los de Pado, están los de policías que andan caminando, pero para dentro del barrio no están. Y hay 28 circuitos de Montevideo que se está actuando con el Pavo. Esos 28 circuitos son el 6 o el 7% del territorio de Montevideo, o el 8%. Es cierto. Y ahí es donde se aprieta. Pero ese apriete produce una baja en todo Montevideo. Sin embargo, Vanessa no advierte los beneficios del pago. Todos los días roban a los proveedores o a la gente que sale a trabajar, que viene a estudiar. Todos los días están robando a alguien en esta cuadra de acá. Y ahora están robando de mañana porque la policía que anda a pie entra a las 3 de la tarde. La policía que anda a pie entra a las 3 de la tarde. Pasó hace poco que robaron un hábitat que está en la avenida principal y fue a las 8:30 de la mañana. Que no hay nadie, o sea, no hay ningún patrullero, no hay ningún policía a pie. A los 6 meses de la experiencia, uno tiene que revisar a ver si interpretó bien, si solamente había 28 circuitos o había 35 circuitos y tiene que apretar en 7 más. Pero las rapiñas no son patrimonio de ningún barrio. Pamela tiene un salón de fiestas infantiles en Carrasco y ha tenido que sufrir robos constantes hasta convertirse ella misma en su propia guardia de seguridad. ¿Cuántas veces te robaron? 19 veces en un año. Primero forzaban las rejas, robaban Play, Wii, plasmas chicos que entraban que lo sacaban fácil. Sí. Después al salón le agregué animales de granja, se sumaron los robos de los animales, que es lo que te da más bronca, porque en definitiva si crías un animal de chico y te van robando uno tras otro, te genera una doble bronca e impotencia, ¿no? Y bueno, así fueron robando un robo, 2, 3, hasta 19. Y una vez hablé con el comisario, me dijo que me iba a mandar una persona de la parte técnica por el tema de las huellas, hasta que evidentemente no llegó a nada, que se iba a preocupar de tener un mejor patrullaje.
pero está. Hasta que al final, Pamela se tuvo que mudar a la casa de al lado del salón de fiestas, que estaba abandonada y por donde le entraban. Soy el 222 de mi casa. ¿Y frenaron los robos? Siguieron cada tanto, pero se frenaron bastante. En diciembre, por ejemplo, de ahora, el año pasado, salí 2 horas y cuando llegué me habían forzado los 2 portones y me robaron una oveja. Cuando llama al 911 me contesta, si ya la robaron, no le puedo mandar el patrullero. Llamé de vuelta, vino una persona en la sección 914, me dijo, le pido disculpas en nombre de mi compañero. Le digo, no tenés por qué pedirme disculpas. La verdad que me parece horrible que vos estás para atender el teléfono a personas que les pasó algo y que tengas esa respuesta, ponete un poquito en el lugar del otro. Claro, porque además vos no sabías si todavía quedaba alguien Claro, adentro. no sabía si entraba a mi casa y estaban adentro o si me faltaban más cosas de mi casa. Nosotros de siempre llamamos a la policía, no llamamos al 911. Porque un día sentimos como que había sonado la alarma de una camioneta y llamé al 911 y me entró a preguntar tanta cosa el hombre que, viste, que tuve que poco más tenía que salir para afuera y se andaba bien y preguntarle cuántos eran. Yo no tengo confianza en la policía. No le tengo confianza por muchas cosas que se oyen, que se ven, que se saben, que son voz populi y que no se toman resoluciones. Policías que son reducidores de cosas que se roban, policías que pasan a levantar, como se dice, dinero a cambio de no hacer nada en determinadas situaciones. ¿Es corrupta la policía? Sí. Para mí sí. Alejandra y su marido Luis han sufrido decenas de robos desde hace muchos años y responsabilizan por la inseguridad al ministro Eduardo Bonomi. ¿Hace cuántos años que tenés este comercio? 28 años. ¿Cuántas veces te han robado en esos 28 años? 74 veces. 74 veces. Hubo un momento que cuando el escribano Stirling era el ministro, nosotros acá en el barrio, las comisiones barriales, hablábamos con él y él venía y caminaba con nosotros y buscaba soluciones. El gobierno nos ha arrastrado al no darnos seguridad. Y que está demostrando un fracaso de la gestión del Ministerio del Interior. Hay 3 factores que son fundamentales. El primero tiene que ver con la prevención. ¿Cómo se logra la prevención? A través de un patrullaje intensivo. Hoy la calle es tierra de nadie, o mejor dicho, es tierra de los delincuentes. En segundo lugar, la represión, palabra que a veces se le tiene miedo a hablar de represión. Aclarar los delitos, esclarecer los delitos, de forma tal de capturar a la persona que cometió un delito, llevarlo a la justicia con las pruebas correspondientes y que esa persona sea procesada. Ahí también se ha fallado. Y la tercera parte de la mesa, en el tema delictivo, es el de la rehabilitación. Y en eso también ha fallado el Ministerio del Interior en estas gestiones. Es claro que manteniendo el actual ministro, las cosas no van a cambiar, van a seguir igual. Y un cambio de ministro no va a solucionar todo, pero es un comienzo. En 7 años de gestión, el Ministerio no ha podido exhibir un solo resultado positivo. Ahí bajan los homicidios, ahí bajan las rapiñas. Me dicen acá que la producción que subieron un 15% en el primer año, ¿puede ser? ¿En el primer año? Ah, no, pero espere. El presidente hizo un compromiso de bajar el 30%. Sí. Hoy podemos comprometernos a frenar el crecimiento de las rapiñas y en 5 años reducir el número de los hurtos y rapiñas en un mínimo de un 30%. La medida para bajar el 30% es cuando termine el presupuesto. O sea, nosotros el primer año de gobierno, pero no fue el 15, además fue mucho menos, pero el primer año de gobierno es con el presupuesto anterior. Sí. Esto es a partir del nuevo presupuesto. Yo creo que vamos a tener números de baja por primera vez en 31 años este año. Este año vamos a tener una baja en las rapiñas. No le tengo mucha simpatía a Bonomi, porque creo que no tiene las condiciones para ser ministro. Vamos a pedir que si sigue Bonomi, se llame elecciones. Bonomi está haciendo lo que puede y es el ministro que tenemos. Necesita una policía, me parece, más moderna, más sistematizada. Porque una de las motivaciones de la marcha que se hizo en Carrasco era pedir la renuncia de Bonomi. No, yo creo que no. Tenemos que arreglarnos con los que estamos. Ese es el ministro, vamos arriba ministro. Vos lo ves ahí, el tipo está haciendo lo que puede. Hay políticos que han pasado a politizar la cosa, ¿no? Y todo esto politizado, que los ricos, que los pobres, que los fachos, que el frente, que todo. No, loco. Lo que tenemos que fichar es cómo se mueve la zona en el barrio, ¿viste? Qué es lo que está, quién entra, quién sale, quién labura, de esta familia, cuántos laburan, cuántos no, cuál es el problema. Cuando hace 3 años hablaste de la señora gorda que andaba en el barrio y cuando
comparaste Casaballe con Carrasco, te pusiste alguna crítica. Y bueno, cuando uno habla, comete errores, ¿no? Si no haces nada, no te equivocas en nada. Yo no quiero estigmatizar a nadie. ¿Sentís que fue un error lo que hiciste? Lo que dijiste en aquel momento. Bueno, había una señora gorda que fichaba las casas y te la robaban. O sea que eso era. Yo creo que la gente entiende bien lo que le estoy diciendo. No hay que hacerse tampoco los hipersensibles y rascarse las vestiduras. Las cosas están claras. María Laura Metol fue rapiñada en Carrasco Norte cuando mataron a Heriberto Prati y vive al lado del asentamiento de la calle Acosta y Lara, de donde procedía el matador. Yo creo que no deben ser más de 15 personas las que se dedican a hacer este tipo de cosas. Y por culpa de ellos tienen un barrio asustado. ¿Ustedes los conocen? Sí, se conocen, sí, acá el barrio se conocen. Pero nosotros no somos quien para hacer justicia, está la policía por eso. Si roban a nosotros mismos en la zona. A veces la policía le tiene un poco miedo a meterse en el barrio. Por lo general dan la vuelta cuando pasa algo, pero no entran, no se bajan de los autos y entran. No sé cuánto tiempo más me voy a quedar acá. Mis hijos no quieren vivir en esta casa. Acá se metieron cinco tipos cuando los coparon. ¿Acá les habían copado cuando? ¿Hace cuánto? 6 años. Cuando uno se acuerda de las cosas que todavía tiene adentro, llora. Llegar a tu casa después de trabajar todo el día y ver que tenés la reja reventada, el vidrio, tus cosas por el piso, es una sensación que solo la conoce el que lo robaron. Esa persona, pasan los años y se acuerda, tiene las mismas lágrimas que yo. Digo, todavía no lo he logrado superar todo, digo. Lo seguís viviendo, lo seguís, te trabaja la cabeza. La verdad que ya tenemos miedo de todo. Yo tengo miedo de salir a hacer un mandado de noche, tengo miedo de ir a buscar a mi hija al jardín, porque te roban y te lastiman y no les importa nada. No me da miedo que me maten ellos, sí me da miedo mi esposo, las muchachas que trabajan, mis hijos, mi familia. Me viene una rabia por dentro que no lo puedo sostener. Creo que no hay nada para agregar frente a estos elocuentes testimonios, las lágrimas, la desesperación, la impotencia. Por supuesto que estas cosas se traducen después, por ejemplo, en la política, en el pedido de renuncia del ministro del Interior. Desde el gobierno se asegura estar haciendo todo lo posible, más allá de ser insuficiente, y se vienen otras medidas. Por ejemplo, todos los policías que hoy están en las seccionales está previsto que comiencen a patrullar, porque ese laburo administrativo de recibir una denuncia lo puede hacer otra persona, y hay unos 200 funcionarios nuevos que van a ingresar sobre fin de año a las seccionales, ¿no? Para que los policías puedan estar en la calle, brindando más seguridad. Pero para algunos eso es insuficiente, hay que cambiar al ministro. Para otros, y no frente amplistas como Roberto Canessa, con quien hablabas vos, no pasa por cambiar al ministro, no pasa por cambiar a Bonomi. Y bueno, en relación a esto, ¿qué dice la oposición? Bueno, la oposición, obviamente, hay algunas cosas a marcar. Desde la oposición se argumenta que los delitos no han parado de crecer, ¿no? Como lo veíamos. Y desde el oficialismo... Las cifras que se muestran ahora en lo que va del año. Las cifras con las que Bonomi pretende sorprender en la interpelación. Él dijo que las iba a presentar el 10 de diciembre, cumplidos los 6 meses de pago, pero como le vinieron con la interpelación, dijo, me las guardo y lo presento el 25 de la interpelación y chao. Bien. Pero desde el oficialismo se puede decir, bueno, en los años anteriores, si no hubiese sido por todo lo que hizo Bonomi, capaz que el crecimiento de las rapiñas hubiese sido mayor. Esa es una hipótesis en ese juego entre la oposición, que pide la cabeza del ministro, y el ministro que critica a la oposición y su griterío, digamos. Sí. Pero hay un problema para Bonomi, o por lo menos dos. Pero un problema es que la opinión pública no lo acompaña a Bonomi. Sí. Ese es un gran problema. Y lógicamente, porque, bueno, si las encuestas demuestran que es una de las principales preocupaciones, si la gente siente estas cosas que estamos viendo, difícilmente apoyen a quien hoy es el responsable máximo de luchar contra la inseguridad. Y justamente, bueno, según un índice de seguridad ciudadana de Equipos Mori, presentado a fines de 2015, el 62% de los uruguayos considera que el país es inseguro o muy inseguro. 62%, ¿no? Y el 79% teme ser víctima de un delito. Es más, hay otra encuesta que dice que el 71% quiere mano dura. Como ha ocurrido en otros países, ¿no? Donde, bueno, frente a la ausencia de soluciones, dicen, medidas prontas de seguridad. Ahí nos dicen, quiero que vuelvan los militares. Pero mucha gente siente eso, ¿no? Encontrando, bueno, sin llegar a eso, pero policía militarizada, como en varios países de la región,
se ha hecho, y acá por ahora no. Y Bonomi, brevemente, en cierta medida, cierta dureza plantea cuando coincide con el fiscal Subía, en que dice, bueno, aumento de pena, Bonomi dice que se cumplan las penas que hay, que no salga antes el delincuente, que es, en ese sentido él le da la razón a Subía. Sí. Hay otro problema que tiene Bonomi, además de la opinión, y que lo complica con la opinión pública, que sus salidas públicas no lo han ayudado. Porque cuando muere una persona víctima de una rapiña, como el caso de Heriberto Prati, van y le preguntan, y él dice que la víctima no debe resistirse. Es una salida, como decías hoy, de repente no feliz, porque en ese sentido él sale criticando a la víctima en vez de criticar al delincuente. Claro. Y ese tipo de cosas son los que hace que entre en la línea de fuego y de inmediato la oposición salga a pedir una interpelación, se vote y empiece toda la escaramuza política. En esta onda de más represión, también otro escollo con el que tiene Bonomi es su propio partido, el Frente Amplio, donde hay voces contrarias a la mano dura, ¿verdad? Sí, es un tercer problema que ha tenido Bonomi, que es que cuando ha impulsado determinado tipo de leyes, bueno, no ha contado con el respaldo o con la acción decidida de la bancada Frente Amplista. Justamente en relación a eso, me voy con Checho porque vamos a hablar de algo que se ha venido analizando en el Parlamento y que hoy deparó humo blanco. Me refiero a ese proyecto de ley para impedir que puedan salir de la prisión los delincuentes que reincidieron en determinados delitos. Pero antes de eso, vamos a repasar los roces que ha habido últimamente. Recién veíamos, bueno, es culpa de la justicia, es culpa de la policía. Ha habido choques entre un poder y otro, entre el Ministerio del Interior y la Suprema Corte, que arrancaron hace por lo menos 2 años, ¿verdad? Sí, han habido varios capítulos, ¿no? Podríamos retrotraernos a mediados de 2014, cuando Eduardo Bonomi se quejó de que algunos jueces no tenían en cuenta las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior. Podemos recordar, por ejemplo, lo que decía Bonomi hace un par de años. Yo voy a ir a pedir una entrevista a la Suprema Corte y le voy a mostrar algunas imágenes y algunos autos de procesamiento para que me digan si efectivamente miraron las imágenes o no las miraron. Y después que haga eso, hablaré de nuevo con ustedes. ¿Hay muchos casos en los que ustedes tienen pruebas de que no tomaron la evidencia de las imágenes? Hay unos cuantos. Lo recuerdo muy bien, esto fue en el año 2014, claro, Bonomi decía, invertimos en cámaras, ponemos cámaras y los jueces no le dan corte a las cámaras. Bueno, por eso esa reunión que tuvo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Al año siguiente, en marzo de 2015, Bonomi anunció una nueva reunión con la Corte para estar en línea, según dijo, como podemos ver en ese titular. Sí, fue una reunión conciliatoria, si se quiere. Bonomi dijo que quería dialogar sobre los puntos que generaban divergencias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Literalmente dijo, entendemos que tenemos que estar en línea todos los actores en el plano de la seguridad. Sí, y un año después de su queja porque la justicia no tenía en cuenta los videos, bueno, reconoció después que la gran mayoría de los jueces están usando el video como instrumento. Bien, a propósito, en abril del año pasado, o sea, un mes después de estas declaraciones del ministro, en el programa En la Mira de BTV, donde Bonomi hace una semana fue entrevistado por Gabriel Pereira, enfrentó al ministro del Interior con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, y le mostró un video registrado precisamente por cámaras de vigilancia policial, video que podemos compartir. Miren lo que es la violencia que se da allí. Sí, ahí pensé que estuviera hablando, sin embargo, en determinado momento ahí le empieza a sacar el dinero a Prepo. Y más adelante vamos a ver cómo... Saca la billetera, ¿no? Sí, le saca la billetera a Prepo, empieza a contar al lado de él, se ve que no estaba en condiciones de defenderse este buen hombre, y después, en determinado momento, vuelve, lo toma a golpes, por hurto. le empieza a pegar patadas. Perdón, te voy a pedir, por favor, que me pases de nuevo lo que dice Pérez Manrique recién, porque es muy importante. Porque ¿cuál es el punto acá? Se lo procesó a ese hombre que, ahí no tenemos todo el tape, pero le pega una patada en la boca al hombre que está sentado, se va, después viene y lo golpea de nuevo, le saca plata, le saca cosas. El forense dictaminó que tenía una lesión contusa en región frontal y región nasal, o sea que fue agredido. Pero esta parte, además de la agresión,
les saca del bolsillo lo que según declara luego en sede policial y en sede judicial es la billetera, le abre la billetera, le saca algo de adentro, según el hombre declara son 900 pesos que le sacó de adentro, se lo tira y se va. Yo lo que debo reconocer es que, de acuerdo a los hechos que están ahí, parecería claramente una agresión extrema y una rapiña, porque el individuo en definitiva le pega para sacarle dinero. Eso prima facie. Y sí, parece evidente que eso es rapiña. ¿Por qué? Porque la rapiña es precisamente cuando se roba a alguien con amenaza o con uso de la violencia. Obvio que acá hay uso de la violencia. Sin embargo, el juez a este hombre lo procesó por el delito de hurto y no de rapiña. Cuando vio el ministro de la Suprema Corte dijo, no, sí, esto la verdad que tiene la apariencia de rapiña, ¿qué otra cosa va a decir? ¿Y qué ocurrió después? Bueno, cambió la carátula, digamos, la tipificación del delito. Pasó de ser hurto a rapiña. De algún modo, Pérez Manrique reconoció con este video que se había cometido un error con la primera tipificación. Vamos a otro roce que hubo. En abril de este año hubo otra polémica con otro video que volvió a enfrentar a la justicia con el Ministerio del Interior, como consignó el diario El Observador, ¿no? Y podemos ver el titular a continuación. ¿Qué había pasado allí? Seguramente recuerdan el hombre que salía del banco. Sí, fue en marzo de este año. La policía detuvo a 3 delincuentes tras una rapiña que, la comprobaron por un video de videovigilancia a la salida de un banco. Un hombre que se llevaba 60.000 pesos. Fue el 11 de marzo. Sí, pongamos el video así lo vamos viendo. Ahí está. Donde se ve el hombre caminando porque va saliendo. Lo habían seguido, lo esperaron al bajarse del ómnibus. Ahí se ve. Ahí lo estamos viendo. ¿Cómo viene de atrás? El hecho ocurrió el pasado. Ahí lo estamos viendo. Son dos hombres que lo tiran al piso. El hombre intenta tímidamente defenderse. Le roban 60.000 pesos. Sí. Y se dio algo muy similar a lo que comentábamos anteriormente. La justicia apresó por hurto y dejó en libertad a uno de los sospechosos. Esto generó el malestar en el Ministerio del Interior, que ya tenía la idea de que algunos jueces no le daban mucha corte a los videos de vigilancia, ¿no? Sí, otro capítulo más donde Bonomi volvió a decir, bueno, lo dijimos, ¿no? Lo habíamos alertado. Este cortocircuito además terminó con un fuerte tirón de orejas del fiscal de corte, Jorge Díaz, a la fiscal actuante en el caso María del Huerto Martínez. Sí, ahí lo estamos viendo. Lo vemos acá en la prensa, en El Observador. Claro, porque ¿qué pasa? La fiscal pidió por delito de hurto, entonces el juez, y en todo caso, sí, puede procesar o no, pero por el delito que pide el fiscal. Sí. El fiscal de corte, Jorge Díaz, le dio un tirón de orejas a la fiscal del caso, le dio 48 horas a María del Huerto Martínez para que elevara un informe sobre su actuación en ese fallo, que según Díaz había sido una rapiña, porque de nuevo había violencia en ese robo, ¿no? La Suprema Corte de Justicia a su vez le pidió un informe a la jueza que intervino, la jueza Beatriz Larrié. Y unos días después la Suprema Corte de Justicia dio una conferencia de prensa para explicar este episodio y de alguna forma, de nuevo Pérez Manrique como vocero, trazar un quién es quién y decir, bueno, acá no se ve muy bien esta persona. Sí, pero dijo algo y que aludía a la molestia porque el Ministerio del Interior le esté señalando al Poder Judicial lo que hace bien o lo que hace mal. De alguna forma saltó y dijo, nosotros quisiéramos que las cuestiones institucionales se resuelvan por esta vía, pero acá se optó por otro camino, dijo el presidente de la Corte, de algún modo diciéndole a Bonomi que estaba polemizando por los medios y que él entendía que lo mejor era que sea entre ambas instituciones y que esta polémica o discusión no se reflejara en los medios de comunicación, ¿no? Sí, pero él terminó acudiendo a los medios de comunicación porque ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pérez Manrique, en una conferencia de prensa salió a mostrar el video en cuestión y a dar sus explicaciones, como podemos ver ahora. Un mayor de edad lo sigue en el bus al descender y este es el acompañante que está en el vehículo. El conductor de este vehículo, que es la persona que se dice que tiene antecedentes y que quedó en libertad, no está determinado en el proceso. No se sabe quién conducía el vehículo. Las dos personas que, en definitiva, son quienes cometen la rapiña. A la izquierda está el menor de edad, identificado y sometido a proceso infraccional con internación en el INAO. El otro sujeto, y yo les pido que observen la nitidez de esta imagen, el otro sujeto no fue identificado.
Acá Pérez Manrique está hablando de cosas distintas, ¿verdad? Es verdad que algunos no fueron identificados, pero acá lo que se le achacaba es que a los que se identificó y a los que se procesó, se lo procesó por hurto y no por rapiña. Y él mismo cuando explica dice, los que cometieron la rapiña. Sí, y ni lerdo ni perezoso Bonomi se lo marcó, volvió a contestar y dijo, a ver, el propio ministro de la Corte dijo rapiña y después lo procesa por hurto, ¿no? Ahora, tras el rezongo del fiscal de Corte Jorge Díaz a la fiscal que actuó en el caso, ¿qué ocurrió? Nada. Porque la Asociación de Fiscales reaccionó indignada porque se entendía que de alguna forma la alerta de Jorge Díaz, que si con ese pedido, digamos, de corrección se estaba violentando la independencia técnica de la fiscal Martínez, y entonces Díaz hizo lugar a ese reclamo, cambió de alguna forma la resolución y sacó una parte donde se podía interpretar que era un pedido en el cambio de tipificación del delito para que no se malinterpretara su voluntad. Y entonces quedó en hurto nomás. Así es, porque yo hablaba hoy con Raúl Oxandabarat, el vocero de la Corte, y me confirmó que quedó en hurto, que la jueza Larrié no cambió la tipificación, porque además la Fiscalía tampoco pidió que se revisara en el plazo que tenía previsto para el estudio, y desde fuentes de Fiscalía me dicen que me reconocían, off the record, que era una clara rapiña. Claro, para ellos es una rapiña. Bueno, era una clara y para el ministro del Interior también. Por eso Bonomi expresaba su malestar de esta manera. Cuando señaló el circulito donde estaban las dos personas que estaban pegándole una paliza a quien robaron, dijo, estos son los que cometieron la rapiña. Lo dijo él, cometieron la rapiña. Nuestro problema es que los procesaron por hurto. El mismo presidente de la Corte dice, los que cometieron la rapiña, pero los procesaron por hurto. Y los dejaron en libertad porque eran cómplices del hurto. Pero no era un hurto, era una rapiña. Y finalmente, hablando de distintas visiones en relación a estos temas de inseguridad, en este mes, hace unos días, se dio un enfrentamiento entre el senador Rafael Michelini y la Suprema Corte de Justicia. Todo comenzó en una entrevista que en el programa Desayunos Informales de Canal 12 le hacían a Michelini, y veamos el pasaje medular que generó más polémica en sus declaraciones. La justicia no está haciendo su trabajo porque suelta a las personas. Yo entiendo, un abogado defensor a su defendido le pide la libertad. Pero si esa persona tiene 3 reincidencias, el juez puede decir no se la doy, mire, es un peligro para la sociedad, no se lo doy. Sin embargo, los jueces la dan. Mire, la otra vez Tabaré Vázquez en una reunión nos dijo, tenemos el caso, una rapiña como máximo son 16 años. Una persona en 5 años hizo 17 rapiñas. Nunca estuvo más de 4 meses preso. La policía está muy bien ahora, se ha sacado elementos que tenían elementos de corrupción. Está muy bien. Los atrapó. 17 veces lo atraparon. 17 veces lo soltaron. Acá Michelini metió la pata por todos lados. Problemas conceptuales, ignorancia, confusión, de todo un poco, ¿no? Porque es imposible que una persona procesada por rapiña salga antes de los 4 años. Tiene una pena mínima según el Código Penal de 4 años y no hay chance, no existe posibilidad de que pueda salir en libertad antes de los 4 años. Pero esto generó una reacción de la Suprema Corte de Justicia a su vez. Claro, porque él comete el error conceptual, como decís vos, de hablar de salidas anticipadas, y la Corte dijo, epa, no, anticipadas no, en todo caso salidas provisionales o libertad condicional, pero no una libertad anticipada. La Corte, decíamos, no se quedó callada, salió a pedirle a Michelini que hiciera precisiones sobre lo que había dicho en esa entrevista, y el propio Poder Judicial emitió un comunicado que podemos ver en pantalla. Sí, dice, solicitando que precise la información referida a los casos que mencionó en la entrevista, al decir que delincuentes reincidentes se beneficiaron con la libertad anticipada o fueron excarcelados después de cumplir unos pocos meses de prisión. Pero además, en la carta de la Corte a Michelini se le aclara que en el correr de este año hasta julio, la Suprema Corte de Justicia no había otorgado libertades anticipadas a reincidentes y que la posibilidad de excarcelar por parte de los jueces en el delito de rapiña es prácticamente inexistente. Sí, hay que explicar algunos términos. A ver, cuando una persona, por ejemplo, la procesan por el delito de rapiña, como les dije, tiene que cumplir por lo menos 4 años en cana y no lo saca nadie. Después, sí, la Suprema Corte de Justicia, si la persona cumplió el 50% de la pena, ¿no?, que se le haya dado, porque se pone que le dieron 4 años o que le dieron 6 años, bueno, después de la mitad se le puede otorgar
por parte de la Suprema Corte de Justicia lo que se llama la libertad anticipada. Esto, a partir de hoy, cambia, porque se modificó una ley crucial en el Parlamento. Pero para terminar con el concepto, también está la libertad provisional, que es la que un juez puede darle a alguien que procese que haya cometido un delito como el hurto, por ejemplo, que tiene una pena mínima en el Código Penal que sea inferior a los 2 años. Entonces, ese tipo de delitos más leves, si se quiere, que la rapiña, admiten que después de que es procesado y antes de la sentencia, el juez puede darle la libertad provisional. O sea, puede decirle, está bien, estás en cana, ahora salís en este momento. Y eso pasa muchas veces. Pero en la carta de la Corte a Michelini se hace una aclaración que es importante, ¿no? Dice, en el correr del año, la Suprema Corte no había otorgado libertades anticipadas a reincidentes. O sea, más allá de que lo pueda hacer, si hay reincidentes, la Corte no lo hace. Entonces, también ahí la pifió el senador del Frente Amplio. Esto lo hablaste con Oxana Barat de la Suprema Corte y con el propio Michelini, ¿verdad? Así es. Primero hablaba con el vocero de la Corte, quien me decía que tras este también tirón de orejas, si se quiere, de la Corte al legislador, él reconoció haber cometido un error en sus apreciaciones. Llamé entonces al propio Michelini a preguntarle cuál había sido su error en esas apreciaciones, y él dijo que, bueno, él había hablado de libertades anticipadas, el error conceptual del que hablábamos, cuando debió decir libertades condicionales o provisionales. ¿Por qué? Porque las libertades anticipadas las da precisamente la Suprema Corte de Justicia. Esta se sintió tocada y él tuvo que salir a aclarar sus dichos. De todos modos, me decía Michelini, para él la Corte se puso pieletrista, digamos, se puso muy puntillosa, cuando él entendía que era obvio que se estaba refiriendo a las libertades condicionales y provisionales, algo que, como decías, hoy mismo pasa a cambiar, ya que tuvo sanción definitiva el proyecto de ley, y de esta forma las libertades anticipadas, provisionales y también las condicionales, para los que reincidan en determinados delitos, ya no corre más que recuperen esas libertades. Esto es una noticia porque, como decíamos, en la bancada del Frente Amplio no había consenso al respecto, más allá de que en la cumbre que Tabaré Vázquez convocó con la oposición, sí, habían coincidido en esto. O sea, si vos reincidís en un delito, o sea, ya habías sido procesado, después cometés de nuevo un delito, bueno, vas en cana y tenés que cumplir toda la pena. No podés gozar de una libertad anticipada, provisional, no, tenés que cumplirla toda. Porque es la segunda vez. Si sos primario todavía. Es que la naturaleza es esa. Más no. La naturaleza de la ley es esa. Es decir, bueno, a ver, sos reincidente. Se te dieron oportunidades, bueno, ya está. A partir de ahora no más salir antes de tiempo. Igual hablaba con el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional y me decía toda una novedad. En principio, la idea original del gobierno era que esto se aplicara para quien reincidiera en delitos graves. Violación, rapiña, homicidio. Sin embargo, para un hurto. No para un hurto, pero lo que se terminó votando es que también para un hurto o hasta para lesiones graves, delitos menores si se quiere, bueno, si vos ya cometiste delito una vez y cometés delito nuevamente, aunque sea un delito menor de esto que estamos hablando, no vas a poder salir antes de prisión. Va a implicar también un aumento en el número de presos, ¿no? Claro, por lo menos 3.000 presos y de ahí hasta 5.000. Pero bueno, por otro lado... En momentos en que hablaba con un juez también hace un rato y me decía, en estos momentos, un juez que está de turno me dice, el CONCAR está explotando, el módulo 8 es un infierno, o sea que es algo que por todos lados, sin duda, que está haciendo sentir la presión. Bicho, vamos con un mensaje final. Sí, de Felipe Artucio, quien nos escribe para informarnos que debido a los hechos de violencia extrema que vivimos en estas últimas semanas, el colectivo Comisión de Seguridad Ciudadana ha convocado nuevamente en las redes sociales a una marcha por seguridad en Montevideo. Se va a realizar este jueves 20, mañana, hoy mismo, a las 18:30 horas. Se marchará a partir de las 19. El punto de partida será Plaza de Cagancha y el destino la Torre Ejecutiva, transitando por 18 de julio. Esta movilización la apoya el grupo de Facebook Seguridad Uruguay, que tiene 100.000 seguidores y ha participado en las movilizaciones anteriores. Participa la coordinadora por seguridad también. Bien, una cosa que quiero decir, en las recreaciones que vieron de las escenas, los que participan sí son actores, digo, porque ya ha pasado alguna vez que después los reconocen por la calle y dicen, vos sos un chorro, yo te vi armado en la tele, no, son actores, por eso poníamos recreación. Sí, vamos a agradecerle a Maxi, a Martín, a Leonardo y a nuestra primera actriz, Eloísa, también.
Bien, Checho, ¿vas a decir algo más? Leandro me dice. No, un apunte a la marcha que decía el bicho. Mañana se da en varios departamentos, no solo en Montevideo. También se van a realizar marchas por la inseguridad en Artigas, Paysandú, 33, San José, Colonia y, como bien dijiste, acá en la capital. Me dice que Abejón también está preocupado con el tema. Bueno, lo vemos después de la tanda, cuando terminemos con este santo y seña, porque todo se sabe. Bueno, señores, pasadas las 12:30 de la noche, pero la gente sigue escribiendo con el tema de la inseguridad. Lo que se necesita para frenar la delincuencia es una reforma carcelaria. También, obvio, ¿no? Porque salen peor de cómo entraron. Santo y Seña puso en evidencia cómo los jueces interpretan diferente el delito y así aplican mal a veces el Código Penal. No sé si mal, pero diferente sí. Hay todo un tema con el arrebato famoso. Va la señora con la cartera. Viene el chorro, le tira la cartera, la tira al piso, le quiebra la cadera. ¿Y eso qué es? ¿Hurto o rapiña? Y uno dice, bueno, le quebró la cadera, ¿no? Sí. ¿Violencia? ¿Rapiña? No, te dicen, es hurto. Técnicamente porque la violencia no fue contra la persona, sino contra la cosa, contra la cartera. Sí, pero la cartera estaba prendida del brazo y le terminó lastimando. Sí, claro. Bueno, no, por eso entramos en ese nivel de sutileza que genera tanta indignación frente a fallos que son difíciles de entender. Que faltas una mano dura en el gobierno y que se termine la delincuencia, dice Ricardo, que es representativo de la mayoría que piden eso. En fin, no salgo de casa después de este informe, me saco, me clavo acá adentro. Sí, pero el informe en realidad muestra lo que pasa. Sí, sí. No, ¿sabes lo que es? No salgo más de casa. ¿Dónde está? Porque puse la reja. Puse la reja. ¿Qué ladri? Se me ve solo la nariz, mirá. Solo la nariz. Bueno, eso sí. Estoy enrejado acá en casa. Sí, bueno. Bastante que se le ve. Muchos dicen, estoy viendo que tengo flor de casa. Esta casa no la tengo. Estoy viendo que tengo una casa. Mirá lo que es esta casa. Tirame con esta casa. ¿Quién pudiera? Miren lo que es esta casa. Miren lo que es esto. Llego a tener esta casa, no estoy acá. Y aparece la fana enseguida. No jodas. No jodas. Mirá que es esta casa. Es lo más grande que hay en esta casa. Bueno, ¿y la reja qué pasó? No, porque es lo que pude comprar. Bueno, ¿sabés qué? Salí de los cacos. Sácame el caco ahí. Entra los cacos. Yo le digo, estoy cuidando para que no me roben con la reja. Pues me quedo en casa. Porque tenía un kiosco y un auto. No, iba en auto al kiosco. Me robaron el auto, me robaron el kiosco, me quedo en casa. Para que no me roben la casa. Bueno, hay gente que no deja la casa vivía sola. con toda mi familia, con mi cuñado, entraron, me llevaron a la suegra de Rehén, me la llevaron. No me digas. Mi señora me decía, no vas a hacer nada, y le di una carretilla, le abrí la puerta para que no se cansaran los chorros, se la llevaron. No puede. Claro. Tengo perro, tengo alambre, tengo pincho, tengo reja, tengo alarme y rayo láser, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228. Tiene todo. 7 años llevo sin salir de casa. No, me digas. 7 años llevo sin salir de casa, señor. Desgracia, no pienso salir de casa para que no me la copen, se lo digo así nomás. Bueno, cuidado. Una lectura. El tema, ¿sabe cuál es? El tema no es el afano, sino la violencia. La violencia que hay en el afano. Y esto siempre lo vengo recalcando. Teneme un poco la reja, ahí está. Porque ya me roba tantas veces el chorro que ya él me tiene la reja mientras yo hablo. No, la violencia es cierto. Ha aumentado el nivel de violencia. Claro, el tema antes no había tanta. Antes, los veteranos que me están viendo saben que antes en el barrio las puertas estaban abiertas. Se dejaba abierta la puerta, no iba. Y las familias eran grandes, 7, 8 hijos, justamente porque entraba algún vecino y se quedaba un rato cuando se iba. ¿No vio que todos los hijos? Luego las familias son 7 hermanos, son todos distintos. Se ve que algún vecino era una cosa cualquiera. Eso pasó, antes pasa ahora. Antes la bicicleta se dejaba y no te la afanaban. Es cierto. Se dejaba sin cadena, ahora le ponen unas cadenas a la bicicleta que parece un preso de Guantánamo. Cada bicicleta es una cosa así, parece el ancla del Titanic. Han cambiado, los tiempos han cambiado. Y antes era más romántico el chorro y jamás no te pegaba.
Sí, y usted veía la película y el chorro se vestía, ¿se acuerda? Se ponía la media en la cabeza, era lindo, parecía un forro, parecía un condón que entraba con el pirulín. Y no se le entendía que sacaste la media para robar, querido. Es verdad, la violencia era más excepcional. Claro, claro. Sí, y no le voy a decir que estaba el bien, cuento del tío, se fue el cuento del tío, aquel que le mangueaba plata, que venía del interior, después te la pago. Bueno. Y te robaba mirándote los ojos y te hacías llorar, porque era... Te convencía, me decía, vengo al interior, no me das 100 pesos, y vos decías, tomá. Bueno. Y yo le decía, ya vengo, y sabías que no iba a volver, pero te daba gusto que te robaran, ¿Cómo que te te daba tocaran gusto? la Usted cara. vos. Era genial. Y aparte de eso sigue como el habiendo. punguista, ¿dónde está el punguista? ¿Vio que no hay más punguista? ¿Cómo que no? Porque ahora, claro, está la Pero no lo violencia, llame. el punguista, vos estabas así y te metía la mano y En era... el ómnibus, Era claro. un placer. ¿Cómo qué? Era un placer. Usted está mal, está muy mal. Era un placer. Uno se bajaba y decía, me robaron bien. Me la hice al aire. Me robaron bien, no como ahora que me roban mal. No, El tema es la violencia. Sí, la verdad que Antes, el auto se lo robaban con calidad. Se hacía un puente. Ah, sí, famoso puente. ¿Quién no afanó un auto con un puente? ¿Quién no tiene muerto en el placar? Vamos a decir las cosas como no? son. Yo lo vi en las películas. En las Era- películas se- sí. Se metía y se juntaba el cablecito y... Qué papita, ¿no? La verdad, en películas lo vi. No como era que a mano armada te afanan el auto. No, sí, se sí. perdió todo, se perdió código, señor. Se perdieron código. códigos, es cierto. Antes se hacía como era el estilo rififí, era que se hacía el boquete y se robaba. Ahora hacen el boquete, hacen el túnel y no afanan el banco porque no tienen acción, no tienen violencia. ¿Le veo que se van los chorros? Bueno, ¿qué? Había cámara, había disparate. alarma y no se habían percatado de que había alarma. Para hacer cerquita hay que poner una armería, una cerrajería, una herrería. Va a poner algo de eso Claro. para hacer Me negocio, parece, ¿no? que me, están, me Para parece hacer- que me entraron. ¿Qué pasó? Me parece que me entraron. ¿Por qué? ¿Qué Me pasa? entraron. ¿No ¿Escucha hay algo? alarma? ¿No escucharon alarma? No, yo no. Ahí me entraron. Ahí me No, entraron. vaya, vaya rápido. Salió un ratito y mire. Salió un ratito. Vaya. Yo vivo en uno de los cuartos, de la realidad, en uno de los Corra, cuartos. por favor, corra que lo están robando, vamos. Lo espero en unos minutos para la poesía y ahora vamos a ver lo más importante de estos últimos 7 días de la mano de nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas santas, legendarias, milenarias y chinas noticias. Chinito, chinito. Santos chinos orientales, en la que fue la semana más oriental del año, el oriental presidente y su séquito político empresarial oriental fueron al imperio de Oriente a ver si pueden orientar los negocios de los orientales. Bueno, algo así, que más que fue a China a hacer negocios y que parece que de acá a 2 años vamos a tener TLC con China, ¿me entiende ahora? ¿Se orienta? Bueno. Dentro de 2 años cumplimos 30 años de relaciones diplomáticas. Me parece que esa sería una buena fecha como para tener algún acuerdo cerrado. Y para estar 100% chinos, Tabaré, hasta se hizo tiempo de pelotear un ratito con el chino más famoso entre los orientales de acá, el chino Recoba. Y desde China el mismísimo presidente, al igual que el resto del sistema político, se mostró preocupado por la salud del doctor Jorge Valle, que se accidentó en plena actividad y cuyo estado sigue comprometido por estas horas. Le deseamos pronta recuperación al expresidente. Santos abandonos de barcos. Mientras Tabaré juntaba millas en la China, acá estábamos presididos por el ex licenciado Raúl, que no gana para disgustos, pobre. Esta semana buena parte de la dirigencia de su lista, la 711, abandonó el barco de Raulito y dejaron el sector. Para peor, la hija de Sendik demostró que nadie está libre de la inseguridad cuando fue asaltada en el Prado. Ah, ya sé. ¿Por qué el diploma del viejo lo tendría en la mochila, no, vieja? ¿No? Pero también tuvimos ejecuciones y ajustes varios, un homicidio narco de una mujer que apareció calcinada en su auto y otro caso similar en Tacuarembó. ¡Ay, tiempo salvaje lo que corre! Santos piñeiros del campo. Al final el gobierno decretó la esencialidad y los trabajadores tuvieron que desocupar el hospital de adultos mayores, aunque siguen reclamando que les paguen los incentivos por el duro trabajo que realizan. Y el ministro Vaso desbordado, lanzó fuertes sospechas sobre los días que duró la ocupación. Lo que corresponde es sí saber si está perfectamente registrado todo el proceso asistencial, si esos eventos tienen que ver justamente con una situación esperable desde el punto de vista natural, ¿verdad?, de una persona de esas características, o se han mediado algunas otras circunstancias que merezcan actuaciones especiales
digamos, del prestador. Pero no todas son pálidas, porque después de más de un mes de conflicto, Riogas llegó a un acuerdo con el sindicato. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santas pelotitas. Mientras la Celeste ya piensa en lo que se viene en unas semanas por la eliminatoria, el uruguayo especial sigue con la punta compartida y en Peñarol se cumplió la ley del técnico que debuta no pierde. En tanto Danubio ganó sobre el final y Nacional no sé, nada, no. ¿Jugó Nacional? Yo no me enteré de nada, no sé, no me acuerdo, ¿no? Nacional jugó. Y así llegamos al final de este simpático, empático, hepático, errático y dramático resumen semanal llamado 2 penales en un tiempo es como medio complicado, ¿viste? Me parece a mí. ¡Ay, qué gol que nos comimos, Dios mío! ¡Santas noticias! Las santas noticias y gran hincha de Sudamérica, Gustavo Fernández Insúa, por eso no quería tocar mucho el tema. Pero bueno, costó. ¿Qué pasó? ¿Me pareció ver a alguien ahí? Bueno, le quiero mandar saludos a los hermanos Muto, que me visten como siempre. Le quiero mandar saludos también a Lautaro, que siempre nos ve, a Fernanda Costas y a Belén. Así que un saludo a todos ellos. ¿Usted, Bianchi? Sí, tengo saludos para Diego, Flor y la hija de ambos recién nacida, Catalina. Diego, me decía, fue uno de los primeros que denunció, el primero, si no, que denunció a Pablo Marroche con la dirigencia de FOSE. El de OCE. Exacto, el funcionario investigado en OCE, así que saludos para ellos. A Jacqueline Ferreira, que está cumpliendo 40 años y nos está viendo desde Pan de Azúcar, un beso grande. Y a Nico Núñez, colega, amigo, que ayer cumplió años, un abrazo grande. ¿Vos, bicho? Bueno, un feliz cumpleaños para Nico Núñez y un beso para Mariela y otro saludo para Verónica y Cristian. Bueno. Nos despedimos entonces, mirá, 1:04. Yo me había colado, me había colado. Lo vi ahí pasar. Y acá estaba bailando. Bueno, está bien, baile. Escúcheme, mire la hora que es 1:15 de la mañana. No, le voy a dar ya ahora, de Juan. Bueno, ¿va a sacar una foto? Hoy no tengo foto porque la tengo sin batería. No, capaz que quería. Lo tengo sin batería. Ok, entonces vamos derecho con la poesía, mejor porque... Chicas, No, hay poco tiempo, vamos arriba, con la poesía. La primera ya la sabemos todos. Hasta aquí esta edición. A la hora señalada, intentando redondear, osadía y carcajada. ¡Es para niños! Gracias, niños, por estar ahí embebiéndose de la actualidad. Está, vamos con la segunda. ¿Qué haces? Mira que vino de China. Porque sé Kung Fu. No, ya lo vimos de chino. Estuvo aprendiendo. Vamos con la segunda, por favor. Excelente fue el informe y le digo la verdad. Por supuesto que uno quiere tener más seguridad. Obvio, muy bien, sí. qué bien que estuvo. Muy bien el informe del bicho. Excelente. Alejandro Amaral, bien. Muy bien, felicidades. ¡Es para niños! Es para niños. Gracias, y es tardísimo, y como es tardísimo nos vamos, así que... No sé qué quieren, si quieren que la pudra... Yo quiero que termine acá. Pistolealo. De a uno, muchachos, si no, no... Llenale el cartucho. Pistolealo fue lo peor que escuché. Me parece que no hay quórum. Hace 5 años que hago esto, pero Pistolealo es peor que yo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Perdón. Pidió perdón. No. El arrepentido. Gritó perdón. No sirve para nada, échelo. Uy, la alarma no está para sirve para acá. ¿Está la alarma o no? Sí, está. Apúrese. Vamos con la última. El panal, me están afanando el panal. Apúrese, la última. ¿Cómo dice? Las armas, Bueno, que me vale. No me muevan. No tomé tanto. ¿Las armas qué? Las armas las carga el diablo. Sí. Esa es la frase sola. Sí. Y si vos andás armado, deshacete la pistola. No uses más esto, en serio. No uses más la pistola. ¿Qué calibre es eso, por favor? Que las armas las carga el diablo. Mira el calibre, llévatelo. Fuera. Adiós. Chau, Bacon, que pasen muy bien. Señores, nos vamos, nos encontramos el miércoles que viene con más Santo y Seña. Gracias por estar hasta ahí, hasta esta hora, Chau.